Y hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy es domingo Nostalgia Pop, domingo de programa Classic, o sea, programa temático, video podcast o como le queréis llamar, donde tratamos un tema, me traigo invitados, en este caso tengo a 2 invitados, y vamos a hablar de ello y vamos a diseccionarlo un poco y explicarlo para todo el público. Así que nada, volvemos a este tipo de programas que lo echabais de menos. Y hoy tenemos un tema que yo creo que es muy guay, ¿vale? No es tanto de los 80 y los 90, ya sabéis que es lo que tratamos en el programa, pero ha repercutido mucho en la animación de los 80, los 90, incluso de ahora mismo. Y es que creo que es de justicia ya dedicarle un programa a los Looney Tunes, que son pues todos esos personajes de la Warner, aunque luego matizaremos qué es bien los Looney Tunes o si son los cortos, son los personajes o qué. Pero bueno, ahora mismo se les conoce mucho más como los personajes de los cortos de la Warner, o sea, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Taz, Coyote, Porky, etcétera, etcétera. Y ahora están en boca de todo el mundo que nunca, porque tenemos la película del día que la Tierra explotó, que aún aguantan los cines, aún se puede ir a ver, id a verla, por Dios, y parece que va a ayudar a que la marca Looney Tunes no se pierda en el olvido, que era un poco lo que Warner estaba intentando hacer. Entonces yo creo que es guay hoy analizar un poco de dónde viene todo esto, quién había detrás de todos estos personajes, porque lo hablaremos, en los Looney Tunes había una autoría muy clara, o sea, hay un cambio muy diferente de los animadores y sobre todo los directores que hacían los cortos. Hablaremos de ellos, los reivindicaremos, que a veces se les olvida un poquito, y descubriréis que mucha de la animación actual viene de todos esos directores, o sea, no existiría Bob Esponja sin Bob Clampett. Eso es así, es un hecho. Así que hablaremos un poco de todo esto y además me traigo a 2 expertos cartoonscopistas que creo que nos lo explicarán todo genial. Así que nada, sentaos bien, estad cómodos, que hoy vamos a hacer un programa didáctico, entretenido, un poco largo, pero bien, pero va a ser chulo. Pero antes dejadme recordaros las 2 cosas de siempre, y es la primera de todas. Si queréis hablar en el chat, tenéis que seguir el canal, y para eso tenéis que registraros en esta plataforma y haceros un login, registraros y seguir el canal. Le das al botoncito de seguir que hay el corazoncito y podréis seguir el canal. Y podréis hablar en el chat y yo a cambio os regalo unos emoticonos gratuitos solo por seguir el canal. Que os gusta lo que veis, queréis apoyarlo, no queréis ver anuncios y queréis emoticonos premium con personajes muy queridos en el canal, como por ejemplo uno nuevo añadido, como es Burlón el gato, que ahora lo tenéis, o como a Gonzaga, que también tenéis a Gonzaga como emoticono, pues podéis hacerlo suscribiéndoos. Para eso tenéis que darle al botoncito suscribirse y veréis que hay una opción que dice que con Amazon Prime es gratis. Eso quiere decir que si tenéis Amazon Prime no pagáis por ello. No os vale nada y a cambio os podéis suscribir un canal, a un canal al mes de esta plataforma, y espero que sea este. Yo os lo agradeceré un montón. Y encima tendréis todo eso y apoyaréis el canal, que es lo más importante. Y los que lo escucháis en podcast, al menos dadle a like y suscribiros al canal. Ya sabéis cómo va esto, ¿sí? Nada, buenas tardes. Espero que os guste lo que vamos a ver, lo que vais a escuchar. Así que nada, tiro la intro y vamos con Cruz y Alfons, que están ahí esperando. Así que 3, 2, 1, va. Hola, soy RetroKid. Llevo más de 5 años coleccionando cosas relacionadas con los 80 y los 90. Mientras coleccionaba, he conocido gente increíble con historias que me volaron la cabeza. He creado este canal para darles voz y para reivindicar esa cultura pop que tanto me gusta y mostrársela al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Nostalgia. ¿Qué pasa? Aquí RetroKid.
El programa que vas a ver a continuación está grabado en directo en Twitch. Eso quiere decir que lo que vas a ver seguramente está editado. Si quieres verlo íntegro y sin cortes y poder interactuar mientras lo vemos, vente a disfrutarlo a Twitch, porque como ya sabes, en diferido no es lo mismo. Pero, si no puedes por lo que sea y lo estás viendo aquí en YouTube, me harías muy feliz si le das al like y a la campanita y te suscribes al canal. Esa es la única manera de hacer crecerlo y que tenga más visibilidad. Y si ya me dejas un comentario, te lo agradeceré eternamente. Solo recordarte que en los directos, además de estos programas que ves, hacemos watch parties interactivas, unboxings en directo y un montón de cosas más. Gracias por ver este vídeo y espero que lo disfrutes mucho. Nos seguimos viendo aquí o en la plataforma morada. ¡Hasta luego! Y ya estoy aquí con mis invitados. Uy, qué Alfons. ¿Qué tal, Cruz, Alfons? Hola, ¿cómo ¿qué estáis? tal? Hola, Buenas tardes. ¿qué hay de nuevo? Eh, Fans de Nostalgia Pop. Eso Obviamente. es. Hoy tengo aquí a Cruz y a Alfons, que son cartoonscopistas ilustres. Son sabios del tema. Además, a ver, Cruz, has escrito una tesis de Tex Avery. O sea, ¿sabes un poco de lo que vamos a hablar o no? Sí, un poquito. Un Y poco más Alfons, de la media y- y- normal, ¿no? De la exacto. humanidad. Y Alfons, creo que debe ser la segunda persona que le gustan más los Looney Tunes después de a ti, ¿no, Cruz? O sea, los Bueno, ahí dos. estamos, Ahí estamos. Bueno, no sé si habrá alguien por encima de los otros dos. Bueno, no lo sé, pero No además lo sabemos. Dime, Cruz. quiero aprovechar la ocasión porque está bien que nos juntemos Alfonso y yo hoy en este vídeo podcast, porque en este año estamos celebrando 40 años de amistad, que nos conocemos, nos cruzamos nuestras Exactamente. vidas intercambiándonos fanzines que hacía él en Barcelona y yo en Madrid, y empezamos conociéndonos por carta, fue una relación epistolar, hasta que luego ya nos conocimos en persona, y cada vez que yo he ido a Barcelona siempre me veo con Alfonso, y cada vez que Alfonso viene a Madrid siempre se ve Exacto. conmigo. ¿Y de qué hablamos? Pues de todas estas tonterías, de dibujos Sí. animados, de cómic, de nostalgia, de cosas que vivimos en nuestra En nuestros infancia, años mozos. viendo en la tele programas, ya no solamente de animación, sino otras cosas, ¿no? Y bueno, pues hoy, digamos, vamos a aprovechar, ¿no? que cumplimos 40 años de amistad. Me parece, sí, me parece bonito, ¿eh? Una manera de celebrarlo. Y en esas idas y venidas que decís, también os ha dado tiempo a escribir un libro juntos. Sí, que eso es sí. Eso es todo, amigos, que es un libro vuestro de Cruz y Alfons de Sí. el universo animado warneriano, ¿no? Y es un libro que precisamente empezamos a escribirlo así, a ratos íbamos juntando material, Alfonso por un lado, yo por otro, hasta que luego ya muchos años después decidimos que se podía hacer un libro y surgió, pero vamos, lo empezamos a escribir sin idea de tener editorial ni nada por el estilo. Sí, es que bueno, el proyecto era escribir una historia del cartoon americano, o sea, de todos los grandes estudios de la Edad de Oro del dibujo animado estadounidense. O sea, no solo Warner, también Disney, Walter Lantz, Metro-Goldwyn-Mayer, Fleischer, pero al final el proyecto no llegó a materializarse, y lo que sí logramos hacer es salvar el material que hemos escrito dedicado a Warner y refundirlo en el libro que tú, Víctor, ahora tienes en tus manos. Claro, sí, y es. Fíjate que este libro. Bueno, yo a Alfons lo conozco de hace muchos años de idas y venidas en el estudio de animación, pero a Cruz no. Y es curioso, porque ahora sí que os conozco porque comparto Cartoonscopio con vosotros. Y este Sí. libro me lo trajeron los Reyes Magos antes de participar yo en el Cartoonscopio, O sea, fíjate cómo saben, que. Qué buen gusto tienen tus Reyes Magos, ¿eh? Sí. Sabían que me gusta a mí. Ahora lo hablaremos, ¿no? Siempre, ya sabéis que siempre me ha gustado la animación y siempre me ha gustado el cartoon clásico, pero sí que es verdad que los cartoons de la Warner o los Looney Tunes siempre han estado. Fíjate, hay dos cosas que recuerdo muy presentes siempre en mi vida desde pequeñito, y es Snoopy y los Looney Tunes. O sea, siempre han estado en mis camisetas, en muñequitos, en cuadros que he llegado a tener en el cuarto, en todos lados, ¿no? O sea, son personajes que siempre, exacto, fíjate, que siempre han estado ahí. Íconos.
Sí, sí, son iconos. También Mickey Mouse, por supuesto. Claro. Pero el otro día lo pensaba y digo, sí que es verdad, ¿no? Que el universo de Charlie Brown y la Warner, bueno, han ido evolucionando cuanto yo me he hecho mayor, ¿no? Sí. Bueno, No sé vosotros. Sí, sí. Estoy aquí No sé buscando. vosotros si cuándo entraron los Looney Tunes en vuestra vida. Cruz. Pues precisamente. Bueno, desde que éramos muy pequeñitos. Bueno, sí, vale. Pues le dejo a Alfonso que hable él. Di Alfonso, di. Bueno, es que eso, desde que éramos muy pequeñitos ya veíamos los dibujos animados de la Warner en la tele. Recordamos los shows de Bugs Bunny, de Porky, del Correcaminos, con todos los personajes de la casa. O sea que hace años, en la programación de televisión española, que entonces todavía había un monopolio televisivo, pues los cartoons Warner tenían una presencia bastante potente, junto a los de Hanna-Barbera. Sí, yo lo que Claro. voy a decir ¿Y que tú, precisamente estos muñequitos, como este que tengo aquí, estoy enseñando, yo es el recuerdo, creo que más antiguo que tengo de, digamos, de ser consciente de que estos eran unos personajes de dibujo animado y, bueno, que pertenecían un poco como a la misma familia, ¿no? Sí, o al mismo estudio. Y era porque salieron los famosos muñecos estos de las figuritas de los chicles Dunkin'. Que venía un sobre con un chicle y una figurita con los personajes, ¿no? Aquí los tengo todos. Estos no son los originales, porque los originales los tenía en una bolsa que estaba metida en una caja y en una mudanza se perdieron. Nunca aparecieron, pero tuve la suerte que un amigo que tenía una librería, que conocemos muy bien Alfonso y yo, nuestro amigo Mario Ayuso, compró un stock de estos muñecos y me regaló una colección completa, pero ya son reediciones, no son los auténticos. Y había un anuncio incluso por televisión que se puede encontrar en YouTube, donde anunciaban los chicles Dunkin' y que si se reunían no sé cuántos etiquetas, pues te mandaban un póster. Yo no lo llegué a tener nunca ese póster. Llavero, creo. Sí. Y luego otra pieza de merchandising que también la tengo asociada como primer recuerdo de los Looney Tunes, o lo que ahora se conoce como Looney Tunes, claro, yo era muy pequeño, era un juego de estos de cubos, una especie de rompecabezas, pero hecho con un puzzle, cubos, ¿no? Un puzzle, pero todos eran cubos y que formaban una imagen de todos los personajes de la Warner, ¿no? Esos son los recuerdos más lejanos que tengo de estos personajes, ¿no? O sea, y siempre han estado ahí. Claro, yo, por ejemplo, me acuerdo también de los cómics, ¿no? Habían unos cómics que sacaron en la colección Olé, tipo la colección Olé, ¿no, Alfonso? Que eran de Bugs Bunny y sus amigos, ¿verdad? Sí, bueno, yo también recuerdo los cómics con los personajes de la Warner, pero de otras editoriales como Novaro o Laida. Claro, es por eso te digo, que siempre han estado como muy presentes y ha habido un momento que parece que se han olvidado un poco, pero por suerte no. Y algo que decías tú, Cruz, que está muy interesante y para empezar a matizar es, ahora se le llaman los Looney Tunes a toda la panda de personajes de los cortos de los Looney Tunes. O sea, los Looney Tunes en realidad es como llamar a Mickey y compañía que... los Silly Symphonies, por ejemplo. Claro, es como llamar los Silly Symphonies a Mickey y compañía. Los Looney Tunes, Warner empieza con 2 series de cortos contenedoras, por decir una manera, ¿no? Bueno, pues que unas se llaman las Looney Tunes y las otras son las Merry Melodies, que no dejan de ser variantes a partir del éxito de las Silly Symphonies, pues a Looney Tunes es pues como canciones locas o chifladas o algo así, ¿no? Y las Merry Melodies, alegres melodías, ¿no? O sea, todo iba por el mismo sentido, ¿no? Entonces así fue durante muchos años. Lo que pasa es que yo creo que en un determinado momento la Warner se da cuenta que esa familia de personajes, para, digamos, que ponerles una especie de etiqueta, ¿no? Y que sean reconocibles por el público, pues deciden utilizar ese nombre de los Looney Tunes. Y yo creo que es a partir de, lo hemos hablado algunas veces, a partir de Space Jam, yo creo que es cuando Warner empieza a explotar eso, de decir, estos son los Looney Tunes. Y ya así se les conoce a todos, ¿no? Bueno, de crearlos como marca, ¿no? Es un poco como lo que le pasó a los grupo, Muppets, ¿no? Y como grupo, o sea, por ejemplo, Bugs Bunny es un Looney Tune, el Pato Lucas es un Looney Tune, pero eso originalmente no era así. Antes los llamábamos, de nuestra generación, los personajes de la Warner, y ya está. Sí, o Bugs Bunny y su pandilla. Sus amigos, y ya está, y punto, y no había más. O sea, que eso ha sido un concepto que, bueno, yo creo que bastante acertado, porque han creado una marca y la gente asocia, y Looney Tunes sabe perfectamente lo que es, ¿no? Y qué personajes son, y no los confunden con otros, ¿no? No los confunden Disney, con Tony Jerry ni con Hanna-Barbera, tal, ¿no? O sea que, bueno, es un...
Sí, es una manera de, ya te digo, me recuerda mucho cuando a los Muppets les llamaron Muppets ya de por siempre Claro, como marca, ¿no? sí, Porque al final Muppets en realidad en el mundo de Henson era todos los muñecos que hacía, todos los, o sea, Barrio Sésamo eran sí, Muppets también, ¿no? sí, Y un aquí caso, fue un poco lo sí. mismo, ¿no? Un caso parecido a los Looney Tunes es el estudio de Terry Toons, que también se entiende que son los Terry Toons, pues todos esos personajes, que el super ratón, las orejas Las rocas parlanchinas, entonces parlanchinas, dice, los Terry Toons. De hecho, hay una colección de cromos, ¿no? Que tú recordarás, Víctor, que salió en los sí. años 80, si no recuerdo, que se llamaba Somos los Terry Toons. Y entonces yo creo que debió de inspirarles un poco a Warner a hacer eso. Y vamos a llamarlos a estos los Looney Tunes. Claro. Sí, sí, y hay otra cosa que también muchos niños hemos crecido con los Looney Tunes, los hemos llevado en camisetas, hemos tenido muñequitos, los hemos visto mucho en la tele, pero se ha de matizar que los Looney Tunes no se hicieron para niños, ¿verdad? No, Efectivamente, Los cartoons de antes eran para adultos, ¿verdad, Alfons? claro, porque se proyectaban en cines y eran vistos tanto por adultos como por niños. O sea, fue cuando estos cartoons empezaron a emitirse por las cadenas televisivas que entonces quedaron relegados a la programación infantil. Y por Pero eso, claro, pues, muchos sí. lo identifican erróneamente como contenido para niños. Es que, por ejemplo, un Looney Tunes una Merry Melody podía ir delante de una película de terror, una película policíaca, una película dramática, Exacto. perfectamente. También podía ir delante de una película para todos los públicos. O sea, no había esa distinción, como dice Alfons, que Mm. eso se produce en la televisión, ¿no? Y se produce ese etiquetado. Dice, no, es que esto es para niños, ¿no? Realmente, bueno, esto creo que fue Chuck Jones el que dijo una vez, cuando le hicieron la pregunta que para quién hacían ellos, o él hacía concretamente, y decía, yo no los hago para nadie, los hago para mí. O sea, ya está. O sea, es decir, no tenía en cuenta si eso lo iban a ver los niños o los mayores, sino que lo hacía, pues eso. sí, de hecho, eso se entiende muy bien viendo Roger Rabbit. Yo me acuerdo de la primera vez que vi Quién engañó a Roger Rabbit cuando van al cine a esconderse y ponen un corto de Goofy Sí, y está Roger Rabbit diciendo es un genio, ¿no? sí, Nadie sabe Yo encajar los pensaba, golpes como Goofy. exacto, yo lo veía de niño y decía, ¿cómo es esto? Que ponen dibujos animados en el cine antes de una película o un noticiero, ¿no? Luego salía el noticiero y que es cuando Roger Rabbit está ahí, ahora qué aburrido es esto, ¿no? Y a mí me impactó de pequeño y dije, que se ponían cortos antes de las películas. Y así es como nacieron, ¿no? claro. Y luego yo creo que, por centrarnos un poco aquí en España, la popularización de los Looney Tunes, de los personajes de la Warner, es porque durante bastantes años Televisión Española era lo que más ponía. O sea, yo creo que junto con Hanna-Barbera es lo que más, las dos productoras que más emitía Televisión Española, hasta el punto de que la Warner era un poco como el comodín que valía para cualquier cosa. Es decir, un programa se quedaba corto y faltaban unos minutos hasta que empezara, yo que sé, el telediario y metían uno o dos cortos de la Warner. Entonces, a cualquier hora del día podía caer y en cualquiera de las dos cadenas podía caer un corto de la Warner. Entonces, yo creo que eso también contribuyó mucho a hacerse muy populares, porque además luego también, otra ventaja también que han tenido siempre los Looney Tunes es que tienen una intro muy reconocible, que es los Ah, famosos círculos concéntricos, con la sintonía, bueno, tiene dos, la sintonía de los Looney Tunes y la de los Merry Melodies, pero que tiene un tirón automático para el espectador, ¿no? Comparado con a lo mejor otras marcas que a lo mejor no eran tenían una intro tan potente, ¿no? Entonces yo creo que ha sido, y luego, por ejemplo, el terminar con el That's All Folks, o sea, es sí. decir, no, yo creo que no se pueden confundir los Looney Tunes con los de ninguna productora, ni con Disney ni con nadie, y que los confunda, pues no se ha fijado bien, porque vamos, son Bueno, inconfundibles. yo creo que alguien aún debe confundir los Tom y Jerry como si fueran parte de los Looney Tunes, ¿no? Porque al ser Bueno, animales y sí, tal, bueno, ya, y hombre, sí, hay tienen un O gente, humor incluso de igual de Walt gamberro, y Disney. con ¿no? Disney, bueno, hay gente que todavía cree que a lo mejor el Pato Lucas es un personaje de Walt Disney, ¿no? Porque ha salido en Roy Rabbit, ¿no? O sea, bueno, eso ya siempre hay gente poco documentada, ¿no? Pero bueno, yo creo que gente con un mínimo de conocimiento sí sabe quiénes son los de la Warner y quiénes son los de Disney, quiénes son Hanna-Barbera, quiénes son Tony Jerry, los Terry Toons que Sí, hablábamos antes. O sea, son las familias, ¿no? Del sí, o el cartoon. pájaro loco, O el pájaro ¿no? Sí, loco, claro. Walter Pero el pájaro loco Lance. también se hizo bastante conocido en España porque se puso mucho, durante unos años se emitía mucho el show del Muchísimo. pájaro loco. Además, Que salían como, todos los personajes de la productora. sí, Andy Panda, Chili Willy. claro, pero estos no tienen un nombre que los agrupe, no se llaman los Lance Tunes ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, el pájaro loco y sus amigos sería, ¿no? Sí.
Sí, sí. Y entonces, ya teniendo en cuenta que los Looney Tunes nacieron eso para como cortos para antes de las películas, la idea de la Warner, la creación de estos personajes, Cruz, ¿fue para competir con Disney directamente? No exactamente, porque claro, el origen de Warner, bueno, vamos a intentar resumirlo un poco, es porque dos ex animadores de Disney, eran Hugh Harman y Rudolph Ising, se marchan y pretenden montar ellos su propio estudio, y entonces empiezan con un personaje que se llama Bosco, claro, personaje ahora políticamente incorrecto, porque bueno, era una especie de caricatura de un afroamericano, ¿no? Y entonces entran en contacto con un productor que se llama Leon Schlesinger, que es el que le empieza a producir esos cortos. O sea, con ese personaje de Bosco inauguran las Looney Tunes, ¿no? Las Looney Tunes están protagonizadas por Bosco. Y luego ya ponen en marcha una segunda serie, las Merry Melodies, que esas ya no son con personaje fijo habitualmente. Y bueno, y entonces empiezan a producir, tienen mucha influencia de Disney en aquellos años. Bosco se parece mucho a Mickey Mouse, otros personajes también. Y luego ya con el tiempo, digamos, como estos cortos, Leon Schlesinger se los pasa a Warner para la distribución, al final termina el estudio integrándose. Lo estoy contando un poco rápido, ¿no? Sí, sí. Se acaba integrando en la estructura de los estudios Warner de imagen real y ya se convierte en el departamento de animación de la Warner. Y a partir de ese momento, pues ya se habla de los cortos de la Warner, aunque en el origen no eran los cortos de la Warner, eran los cortos de Harman y Ising producidos por Leon Schlesinger, que sale en muchos cortos de la Warner su nombre ahí, ¿no? Leon Schlesinger presenta. Que luego, al cabo de unos pocos años, Hugh Harman y Rudolph Ising dejarían la Warner para irse a colaborar para la Metro-Goldwyn-Mayer, y entonces el estudio de Leon Schlesinger pues contrata nuevos directores, entre ellos un joven muy prometedor llamado Friz Freleng. Sí, que ya es un poco el primero que empieza a cambiar el estilo. O sea, hasta ese momento, como he dicho antes, imitaba mucho a Disney, como hacía casi todo el mundo en aquellos años, y ya Friz Freleng es el primero que empieza un poco a desviarse de esa línea, a crear ya personajes y un estilo de humor más personal, ¿no? Claro, es que eso yo creo que es importante, ¿no? Lo que diferencia mucho los Looney Tunes de Disney es precisamente el humor que tiene, ¿no? Mientras Disney tenía un estilo más Bueno, más había humor en Disney amigable. también. Lo que pasa es que era un humor un poquito más retorcido en algunos momentos, el de Sí. Warner, pero tiene una cosa en común con Disney y es que es lo que yo creo que les hace triunfar a la misma altura que Disney, es que trabajan mucho la personalidad de los personajes, que es lo que Disney estaba consiguiendo. O sea, los personajes de Disney, ¿por qué se hacen tan famosos y gustan tanto a la gente? Porque llega el espectador a olvidarse que son unos dibujos, sino que tienen un alma, que tienen una manera de ser. Y los de la Warner, los personajes de la Warner, empiezan a desarrollar una personalidad propia, que no son simplemente dibujos Simples planos, monigotes sin una personalidad marcada, sino que bueno, vamos a ir viendo cómo Bugs Bunny, Pato Lucas, Porky, todos tienen una personalidad que el espectador se engancha de ellos, ¿no? Y esa yo creo que es la gran baza del estudio Warner. Pero, ¿y vosotros creéis que en algún momento hay una competición de Disney contra Warner? O claro, también me imagino que Pájaro Loco y otros cartoons también se emitían en cines, ¿no? O sea, los daban en cines, que había como... Era una industria, ¿no? Básicamente, no una competencia. Lo que pasa es que yo creo que cuando irrumpen estos estudios ya con fuerza, tanto Warner, Walter Lantz y tal, coincide con el momento en que Disney ya empieza a triunfar con los largometrajes. Entonces, aunque no deja de hacer cortos, ya no es su principal objetivo. O sea, ellos siguen suministrando a los cines cortos de Mickey, de Donald, de Pluto, de Goofy y tal, pero ya no les importa tanto esa carrera. Entonces, porque lo suyo ya es igual que la Warner, nunca se plantearon hacer un largometraje. Entonces, bueno, a la vista está, ¿no? Claro. Que del día que la Tierra explotó es el primer largometraje oficial de los personajes. Sí, o sea, sí. Es algo fuerte, ¿eh? Sí, en el 2025 porque hemos tenido que ver la primera película, ¿eh? Se habían hecho largometrajes, pero ahora eran como refritos de cortos antiguos y tal, pero este es original. Sí. Entonces, yo creo que es eso, que Disney y Warner nunca han sido una auténtica competencia. Han funcionado en campos distintos con el mismo éxito. O sea, no sé, Alfonsi opina igual. Sí, efectivamente, porque, claro, Warner empleaba un estilo de humor algo diferente al de Disney, y por eso estaba dirigido a un público más adulto que el de los propios cartoons disneyanos.
Claro, ¿y vosotros creéis que es intencionado? O sea, que Warner dice, vamos a hacer un humor mucho más adulto, No. ¿no? Vamos a hacer un humor más transgresor. ¿Creéis que hay algo de transgresor en la intención o simplemente es como les salió? Yo creo que es algo natural, que sale porque la personalidad que tenían estos directores de Warner tendía a eso y como no tenían, claro, es que en Disney todo pasaba por el control y la mente de Disney, ¿no? Entonces, la personalidad de algunos directores, aunque algunos la tenían, pero estaba como un poco más, bueno, pasada por el filtro de Walt, ¿no? Por decir una manera. Sí. En la Warner, lo hemos comentado a veces, en la Warner se produce un poco por primera vez el cartoon de autor. Es decir, el director le imprime su personalidad al cartoon, aunque vistas así las películas, la gente pueda pensar, dice, va, son todos iguales, todos los cortos de la Warner. No, no son iguales. El mismo personaje dirigido por un director o por otro es completamente distinto. Y las aventuras que corre son diferentes, o las desventuras, más bien, tendríamos que decir. Sí, aparte que hay que destacar el hecho de que los directores del estudio Warner tenían más libertad creativa que el de Disney. Y Sí. por eso podían dar rienda suelta a su humor desenfrenado. Sí, sí. Incluso crear personajes, ¿no? O sea, porque muchos de los directores, que ahora hablaremos un poco de los más importantes, o los que yo creo que definen el estilo de los Looney Tunes, fueron creadores de personajes. O sea, yo por ejemplo es algo que no sabía, que Bob Clampett, del que hablaremos, creó a Piolín. Sí. Es algo como, no me entra en la cabeza porque veo Sí, el lo que estilo pasa es que, bueno, Clampett crea y veo a Piolín Piolín. y luego lo lanza y luego lo abandona y lo retoma Free Frelen y claro, Que le da su personalidad lo definitiva. asociamos a Free Frelen, pero realmente el creador es Robert Clampett, efectivamente. Pero yo creo que también pasa una cosa, y es que, por un lado, tenían la libertad de que no había una cabeza visible, tipo Disney, en el estudio Warner, con lo cual cada unidad, porque eran varias unidades con diferentes directores, trabajaban un poco a su bola, como se suele decir, pero también hay que tener en cuenta la libertad que tenían en general todos los animadores en aquellos años, es decir, hacían un poco lo que les daba la gana, siempre que no se pasaran los límites del código Hays, todas estas cosas. Quiero decir que no tenían, por ejemplo, el control que puede haber ahora en las televisiones, que tal, que si no sé qué, que hay que tener en cuenta, censura, que la infancia. violencia para niños. Claro, y lo único que les pedían es decir que entregaran a tiempo el cartoon correspondiente, que fuera de mucho humor, de música, de tal, gags, y ya está. Y nadie miraba con lupa nada. Y si el final del corto era que terminaba el coyote hecho polvo, pues no pasaba nada. A lo mejor ahora diría, no puede ser porque es demasiado violento y tal. Entonces, les tocó vivir también una época de bastante libertad en ese sentido a los animadores de aquellos años, de Warner y de todos los estudios. Sí, pero lo que decís, ¿no? Comparado con Disney, sin haber la supervisión de un director creativo encima de todo, ¿no? Sí, claro. Es verdad que se nota esa libertad en los cartoons y se entiende eso, el tipo de humor, y que aunque ahora no nos pueda parecer transgresor, en su día estoy seguro que un poco lo era, ¿no? Porque personajes como el Coyote y el Correcaminos es que, vamos... Sí, además incluso transgresor no solamente en los temas o los gags, sino esto narrativamente, porque, bueno, esto sobre todo es Tex Avery, ¿no? Ahora hablaremos, el que lo inicia, ¿no? Es decir, hay una cierta, digamos, descontrol a la hora de contar las historias, que no se siguen unas pautas clásicas, sino que si hay que alterar la narrativa del corto, pues se cambia, si hay que romper la cuarta pared se rompe, o sea, es decir, siempre buscando el humor, porque claro, el objetivo que tenía Warner era provocar la risa en el espectador, ¿no? Y entonces, pues es eso, yo creo que el sello Warner es eso, ¿no? Fundamentalmente es hacer reír. O sea, ellos ni quieren tener una moraleja al final del corto de que hay que ser bueno y hay que portarse bien, sino es reírse desde el primer minuto hasta el último, un gag y otro gag y otro gag, con una leve historia de fondo, un argumento muy, muy simple, un pretexto más que nada, ¿no? Y ya está. Y eso es todo. Simple pero sólido. Eso es, bien definido, sí, Alfonso. Ya habéis hablado un poco del código Hays, que estaría bien explicar un poco lo que es. Alfons, ¿tú cómo lo explicarías para que lo entendamos un poco? Bueno, el código Hays era un código censor que surgió a mediados de los años 30. No sé si el año 1934 o así. Sí, 34. ¿No? Sí, estuvo del 34 hasta el 67, nada menos. Sí. Pero no sé si Warner sufrió bastante... las presiones del código Hays. Sé, por ejemplo, que el estudio Fleischer sí que lo sufrió con respecto al personaje de Betty Boop, que lo encontraban demasiado sexy y hubo que edulcorarlo. Que era básicamente como una censura, ¿no? Sí. Para todo tipo de dibujos,
o para todo? Hay que dejar claro siempre que era un código de autocensura, es decir, todos los estudios de Hollywood se pusieron de acuerdo para autoimponerse este código de censura. O sea, no es la censura como la podemos entender aquí, que ocurrió en España durante muchos años, que viene del gobierno, que viene del Estado, ¿no? Sí. No. Esto, o sea, había libertad de expresión en Estados Unidos, lo que pasa que es la industria del cine americano la que decide que ciertos temas no se traten o se presenten de alguna manera más recatada, por ejemplo, sobre todo temas sexuales, ¿no? Como por eso Betty Boop posiblemente fue el personaje que más lo sufrió. En Warner, como ya digo, era todo gags, y no, en esa época no se le daba tanto valor a lo que luego después vino, la violencia y todas estas cosas, de que los golpetazos, los yunques que caen y todo este tipo de cosas. Pues, y sobre todo los estereotipos raciales. Y los estereotipos raciales también, que eso sí, claro, luego tuvo, en su momento no, pero luego años después en televisión pues no se han podido emitir, pero en esa época no se le daba tampoco demasiada importancia, ¿no? a las caricaturas de personajes afroamericanos, ¿no? Yeah. Claro. Sí, y metiéndonos ya un poco en las figuras clave de estos Looney Tunes, en los directores que hemos dicho, que yo creo que es lo que dices tú, Cruz, o sea, se nota mucho la autoría de cada uno, mucho. Depende del cartoon, o sea, no es comparable un corto de Tex Avery con uno de Fritz Freleng o con uno de Clampett o con uno de Chuck Jones. Sí. Es que es muy diferente y son nombres que sí que luego se quedarán como algo importante, aunque muchos nacieron de ahí, ¿no? Sí. Como Tex Avery. Claro, hoy día los tres más conocidos, los que han pasado un poco más que los puede conocer más gente, son Fritz Freleng, como ha dicho Alfons, pues ese posiblemente el primer director importante que aparece en el estudio Warner. Luego ya Tex Avery, que es clave, o sea, es clave para la Warner y luego será clave para la Metro-Goldwyn-Mayer cuando luego se cambia de estudio. Y luego Chuck Jones, ¿no? Esos tres, digamos, son fundamentales, ¿no? Pero es verdad que también está Clampett, que ha sido muy reivindicado, Clampett. Lo que pasa es que como tuvo una trayectoria más breve, pasa más desapercibido, ¿no? Y luego Robert Mackinson, que precisamente sustituye a Robert Clampett cuando se va del estudio, pues está considerado como un segundón, pero bueno, tiene cosas. El gallo Claudio sí, es creación suya. Y el diablo de Tasmania. Y el diablo de Tasmania. ¿Ah, o sea que eso cuidado, no lo sabía yo. Cuidado con los segundones. O sea, es decir, Robert Mackinson hombre, a mí es un Diablo director Tasmania es de mis favoritos, es de mis personajes favoritos. Muchos directores tener el nivel que tenía Robert Mackinson, pero siempre le ponen en un segundo escalón, ¿no? Y me parece un poco injusto. Sí. Aparte de que Robert Mackinson falleció prematuramente en el 76, o sea, antes de que el cartoon empezara a ser reivindicado y que recibiese las cartas de nobleza que merecía desde hacía tiempo. Sí, que por cierto, además, Robert Mackinson pertenecía a un trío de hermanos que los tres se dedicaron a la animación. Los hermanos Mackinson. O sea, sí, Tom y Charles. Sí. O sea, claro, y por ejemplo, si hablamos de Chuck Jones, no podemos, o sea, Chuck Jones, ¿qué personajes creó y cuál es su seña más característica? Porque, por ejemplo, yo a Chuck Jones lo conozco, o puede que la gente lo conozca por el corto del Grinch, ¿no? Que es como... Claro, pero bueno, eso lo hizo cuando ya había dejado a Warner. Claro, pero es que Chuck Jones es muy curioso, Alfonso supongo que estará de acuerdo, la trayectoria de Chuck Jones, si se sigue toda desde que empieza hasta que acaba, que además terminó pues a principios de este siglo, porque vivió hasta los 90, pasados los 90 años, parece, y no paró nunca, o sea, estuvo en activo, y es que se puede apreciar toda la evolución de la animación en Estados Unidos solamente echando un vistazo a la carrera de Chuck Jones. Porque Chuck Jones, cuando empieza en la Warner, bueno, sí, empieza siendo un discípulo de Tex Avery, ¿no? Entra después que él, pero al principio es el más disneyano de la Warner. Si vemos los primeros cortos de Chuck Jones, son de una blandura, de una ñoñez inclusive extrema. O sea, uno de sus primeros personajes, que es un ratón, que se llama el ratón Sniffles, es una cosa blandita y tal. Y sin embargo luego empieza a evolucionar y termina haciendo el Coyote y el Cargaminos, pero por ejemplo también es un pionero en el tema de la animación limitada, lo que va a ser luego el estilo UPA. Sí, hay un corto de Dover Boys del 42. Sí, muy recomendable, que ahí ensaya la técnica que años después va a utilizar UPA y años después también va a utilizar la televisión, que no es solo por economizar dibujos, sino por contar las cosas de otra manera, con otra estética, ¿no? Y entonces, y sigue evolucionando, luego ya deja el estudio Warner, luego se pasa a la televisión, hace el famoso especial del Grinch, y los últimos años, sus últimas cosas que hizo Chuck Jones fue una webserie, una serie para internet, o sea, es decir... Timberwolf. Y tiene un Oscar ganado por una película experimental que se llama The Dot and the Line, que es
el punto y la línea, y que es eso, un punto y una línea moviéndose. O sea, es decir, más palos que ha tocado Chuck Jones, yo creo que no los ha tocado ningún animador en la historia, ¿no? Claro, y gracias a Chuck, ¿y qué le debemos de los Looney Tunes a Chuck Jones? Gracias a Chuck Jones, Alfons. Sobre todo el Coyote y el Correcaminos. Sí, y Pepe Le Pew. Sí. Sí. O sea, ¿fue el creador de esos personajes o es que dirigió más cortos? No, los crea él. O sea, el Coyote es... Sí. Y también ¿es cosa de Chuck Jones? Esa variante del coyote, que es el lobo que roba ovejas Ralph a un perro pastor, Ralph Wolf, que es una especie de coyote, pero que le cambia un poco la nariz, se la pone de otro color. Bueno, le hacen pelaje más oscuro y le ponen la nariz roja en lugar de negra. Y además Chuck Jones tiene otra cosa, y es que, claro, mucha gente también puede decir, bueno, ves uno del Correcaminos y has visto ya todos. Ves uno de Pepe Le Pew y has visto todos porque es la misma esquema argumental siempre, ¿no? No, pero es que eso es el gran hallazgo de Chuck Jones, es que partiendo de un mismo esquema argumental te hace 1000 variantes. Y parecen todas la misma película, pero no es la misma. Te hace una diversidad de situaciones y de gags tremenda, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a Tex Avery, ¿qué le debemos de la época Warner? O sea, de los Looney Tunes, ¿cuáles fueron sus creaciones y sus... Bueno, básicamente perfiló en la personalidad definitiva de varios personajes clave del estudio. O sea, Bugs Bunny, el Pato Lucas... Bueno, el Pato Lucas lo crea él. El Pato Lucas lo incorpora él en una película. Sí. Y Bugs Bunny, bueno... antes de que lo retomara él, hubo un par o tres de cortos con un prototipo de un conejo alocado, pero todavía no era Bugs Bunny. Pero él le da su personalidad definitiva en el corto A Wild Hair de 1940 y le hace pronunciar por primera vez su famosa frase "What's up, Doc?", ¿qué hay de nuevo, viejo?, que era una frase que Tex había oído frecuentemente cuando era joven en su Texas natal. Claro. Es que, por ejemplo, Bugs Bunny, ahora ya que ha aparecido Bugs Bunny, no a colación, yo creo que podemos decir que es un personaje que tiene muchos padres. O sea, es decir, hace unos años, cuando empezaron desgraciadamente a desaparecer todos estos animadores, cada vez que se moría uno de ellos decían, ha muerto el padre de Bugs Bunny. Y claro, mucha gente diría, bueno, ¿cuántos son los que...? Bueno, pues es que es así, porque claro, Bugs Bunny tiene algunos padres que fueron los que le diseñaron como dibujo, o sea, tal como le conocemos hoy día, pero por ejemplo Tex Avery no tuvo tanto que ver en el dibujo, sino en la personalidad. O sea, a Tex Avery le llega un conejo ya creado, que ha aparecido en 2 o 3 cortos antes, y le da lo que acaba de decir Alfons, le da esa manera de ser, es el WhatsApp Dog y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, en el dibujo animado se da mucho esto, es decir, tú puedes crear un dibujo y te puede quedar muy bien y eres el padre de ese dibujo a nivel de diseño, pero a lo mejor llega otro que le da la verdadera personalidad, porque el dibujo no es suficiente. Ese personaje se tiene que mover, tiene que hablar de una manera, tiene que tener una personalidad, y entonces tan autor puede ser esto también ha pasado en el cómic, ¿no? Es decir, tan autor es Uderzo de Asterix como Agostini. Uderzo lo dibujó, pero la personalidad de Asterix es gran parte gracias a Agostini. Con Lucky Luke es importante. O sea, hasta que llegó Agostini, Lucky Luke no era el personaje que llegó a ser. Claro, y eso entonces, que lo dibujaba Morris también, ¿no? Claro. Y es curioso, para entender también, es normal entender que la personalidad de Bugs Bunny, si luego ves los cortos de Tex Avery, para quien no sea tan entendido, los típicos cortos del lobo, que se le salen los ojos y que ve a la cabaretera y todo eso es Tex Avery. O sea, pero exacto, son los cortos de él. Sí. Entonces, claro, es normal, si ves esos cortos dices, es que esa personalidad de Bugs Bunny es que es muy Tex Avery. Claro, es que Tex Avery es el ideólogo del estilo Warner y que luego después del estilo Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Él llega en el 35 al estudio Warner, se va en el 42, más o menos, son pocos años, pero ya la huella que deja, que continúan los demás, y que contagia a los demás, ¿no? Es decir, ya el propio Free Frelen que está antes ya no vuelve a ser igual después del paso de Tex Avery por allí. Y Chuck Jones lo mismo. Entonces, o sea, por donde pasaba Tex Avery dejaba un rastro y, por ejemplo, cuando va a la Metro influye también en Hanna-Barbera en los Tony Jerrys. Entonces, claro, la clave está ahí, ¿no? El eje es Tex Avery, ¿no? Entonces, por ejemplo, él incorpora ese humor a veces absurdo, ¿no? De que los personajes pues se salen o sea, son conscientes de que están en una película, miran al espectador, lo que es la cuarta pared, un gag buenísimo que utilizó mucho en la etapa Warner, que era que se veía una silueta de alguien que se levantaba a un espectador. Claro, era un gag que solo funcionaba en un cine, ahora ya no funciona visto en una pantalla de las muchas que utilizamos ahora. Lo hemos visto recientemente, ¿eh? Ese gag tan utilizado por Tex Avery
el pelito que hay en el fotograma. Claro, Y también. que la gente cree que es de la película, que es de la copia de cine que están proyectando, pero no, ya está en la propia película. Es que el gran cambio que utiliza, ahora que está muy de moda lo meta, ¿no? En el cine, ¿no? Sí, En la sí, televisión. sí. El gran cambio que introduce Tex Avery es que hasta ese momento se utilizaba mucho el recurso, que lo había utilizado Disney, Fleischer, todo el mundo, del personaje, del dibujante que sale en su mesa dibujando un personaje y el personaje toma Sí. vida, se sale, interactúa con él. Aquí no hay mesa de dibujo por medio. Lo que hay es una película que se está poniendo en un cine y los personajes son conscientes de ello y se dirigen al público, se dirigen a un espectador que está molestando y le dicen que por favor se siente, no se ponga de pie, 40.000 cosas, ¿no? En ese sentido. Esa es la gran revolución narrativa de Tex Avery, haciendo uso del elemento, ¿no? del medio cinematográfico, ¿no? Y decir, bueno, esto como lo va a ver un público en un cine, le voy a sacar todo el partido que yo pueda aquí, ¿no? Sí, sí, me parece uno de los grandes genios de la animación de Tex Avery. Me lo imagino eso, como un demonio Tasmania, ¿no? Claro, pasando y todo lo que pasa lo deja ahí trastocado, ¿no? Es que además yo Sí, como siempre un digo que torbellino. yo que he estudiado bastante la trayectoria de Tex Avery, yo siempre digo que es que Tex Avery no es que debiera estar en el Olimpo como está de la animación, sino de la comedia cinematográfica en general, porque ya que existen muchos directores de imagen real, haber tenido el pulso cómico que tenía Tex Avery, o sea, es que es tremendo algunos cortos, ¿no? El humor, ¿no? que tienen. Sí, totalmente. Y aquí sí que le invito a la gente que si quiere saber más de Tex Avery, podéis encontrar un libro directamente de Cruz escrito de Tex Avery. Ediciones Cátedra. De Ediciones Cátedra y 3 episodios del Cartoonscopio dedicados a Tex Avery. El Cartoonscopio que nos sigan porque de vez en cuando nos dedicamos a temas de Warner. No, y es importante conocer eso, los autores que hay detrás de todos estos dibujos animados o esta animación que nos gusta, igual que Friz Freleng, ¿no? Friz Freleng también es alguien importante en los Looney Tunes, ¿no? Es que Friz Freleng, ya digo, como te ha dicho Alfonso al principio, ¿no? Es uno de los primeros que empieza ya a desarrollar el estilo Warner. Como tantos otros, se acaba yendo muchos años después del estilo Warner. ¿Y de quién está detrás Friz Freleng años después? De la Pantera Rosa. Eso. Claro, la Pantera Rosa es Friz Freleng. O sea, es que claro, estamos hablando de gente que es la primera división de la historia de la animación. O sea, gente que todavía hoy día hay dibujantes, hay animadores que beben de ahí, ¿no? De esas fuentes. Claro, como el que hablaremos, el que falta, que es Bob Clampett, que me hace mucha gracia Bob Clampett, que es como uno de los animadores menos recordados o menos... Sí, porque tuvo una trayectoria más corta en el estudio Warner. Claro, pero su influencia, fíjate, junto a los otros, pero lo que decía yo al principio, o sea, no existiría Bob Esponja si no existiría Bob Clampett, porque Bob Esponja bebe de John Kricfalusi. Y Ren y Stimpy. Exacto, y Kricfalusi bebe directamente de Clampett. Bueno, explica tú si quieres quién es John Kricfalusi y bueno, pues es eso, ¿no? Es el gran redescubridor de Robert Clampett es Kricfalusi, porque si se ve la serie Ren y Stimpy es un continuo homenaje a ese estilo, ¿no? O sea, claro, todos esos planos fijos, ¿no? Súper detallados, con los ojos esos ahí hinchados. Bueno, la película nueva de los Looney Tunes es Bob Clampett puro. O sea, es ese histerismo, ¿no? Ese histrionismo. Claro, porque es un estilo que tiende un poco a confundirse con el de Tex Avery. Vuelvo a decir lo mismo. Es decir, si se ven, se aprecian diferencias, ¿no? Sí, una diferencia clave es que mientras los personajes de Tex Avery, cuando hacen una take o anticipación, se descomponen en pedazos. Y en cambio, los personajes de Bob Clampett, pues cuando hacen una take se estiran hasta el infinito como si fueran muñecos de goma. Sí, y luego hay un tercer nombre de esta línea, digamos, que también tuvo una carrera bastante importante en la Warner, que me gusta a mí reivindicarle, que es Frank Tashlin. Frank Tashlin estaba un poco en la línea de Avery y de Clampett, ahí un poco entre medias, ¿no? Este hombre hizo cosas muy interesantes también, sobre todo con Porky, hizo varios cortos de Porky y tal. Sí. Luego se marchó del estudio, se marchó y luego volvió, tuvo 2 etapas, también estuvo en otros estudios, llegó a estar también en Disney una temporada, pero bueno, el caso es que luego dejó la animación y se dedicó a ser director de imagen real. Y si vemos, y sobre todo hizo muchas películas con algunos cómicos, sobre todo con Bob Hope,
Pop, que hoy día no le conoce ya a nadie, pero, y Jerry Lewis, que es un poco más conocido, aunque yo he podido comprobar en las nuevas generaciones que tampoco le conocen ya. Bueno, pues veis cualquier película de las que hizo Frank Tasling con estos cómicos, y es que están llenas de gags que son auténticos, o sea, herederos del estilo Warner, ¿no? O sea, lo que hizo fue trasladar ese mundo a la imagen real. Y es muy interesante. Yo siempre recomiendo en mis clases a mis alumnos que vean películas de Frank Tasling, porque se nota que están hechos por uno que ha sido animador antes de director de cine e imagen real. O sea que otro nombre a tener en cuenta, Frank Tasling. Y de todos estos, ¿cuál es vuestro favorito? Os voy a fastidiar un poco con esta pregunta. Claro, es que no es difícil. Hombre, Tex Avery es que está por encima de todos, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? O sea, es decir, no se entiende todo lo que viene después sin Tex Avery. Pero claro, Charles Jones también son palabras mayores. Pues, ¿con cuál te quedas? Mi opinión es exactamente igual que la de Cruz. Sí. Ya lo sabía. Sí que es verdad, que sin Tex Avery es que no vendrían los otros. Es claro, que es el que marcó el estilo, ¿no? Como lo han llamado a veces, The King of Cartoons, o sea, el rey de los cartoons. O sea, es decir, igual que asociamos a Hitchcock con el suspense, ¿no? Y se considera que es el mejor director que ha habido de cine suspense, pues esto es un poco parecido, ¿no? Es decir, es que Tex Avery es el cartoon en estado puro y tal, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. No sé si hay, Cruz, ahora alguna biografía de Tex Avery, porque tiene que ser gracioso saber cómo era el Tex Avery fuera de los cartoons. No, yo cuando escribí mi tesis doctoral, que es la que dio pie al libro, es el problema que tuve yo más gordo, en el sentido de encontrar datos personales de Tex Avery. Parece ser que no le gustaba demasiado exponer su vida privada. Sí, era una persona más bien discreta. Muy discreto. De hecho, cuando ya en los últimos años empezó a ser reivindicado, sobre todo por la crítica francesa, que son los que le descubrieron, como han hecho con tantos otros directores, los franceses, sí. Pues era bastante reacio a hacer entrevistas. O sea, no quería. O sea, él disfrutaba con su trabajo y tal, pero huyó siempre de ser una estrella y ser un tipo que recibiera homenajes y agasajos y tal. Entonces hay muy poco. Se saben algunos datos, muy pocos biográficos de él. También es verdad que no tuvo una vida así como... Bueno, era en otra época también, ¿no? No tiene unos episodios a nivel personal dignos de mención, ¿no? Un hombre normal, que bueno, pues estaba casado, tenía 2 hijos y tal, y poco más, ¿no? No hay demasiadas informaciones de su vida. Curioso, ¿eh? Pues ahora si entramos un poco en los personajes de lo que ahora se le llaman los Looney Tunes, o sea, los protagonistas de todos los cortos, ¿en qué momento creéis que Bugs Bunny fue el conejo más veloz, ¿no? Fue el que encabezó todo, que dio, bueno, el que fue la cara visible, ¿no? De los Looney Tunes, incluso de la empresa en algunas ocasiones, ¿no? Porque al principio es lo que decías tú, Cruz, cuando ves los primeros cortos de Bugs Bunny, no tiene ese punch que luego sí que tendría, ¿no? Sí, bueno, al principio... El Pato Lucas, que es un poco anterior, y él son 2 personajes muy similares, ¿no? Es un tipo de personaje que incorpora a la Warner, que es este personaje un poco loco, excéntrico, iconoclasta, imprevisible, que no sabe si va en serio o en broma, ¿no? Entonces al principio son muy parecidos, ¿no? Pues yo digo que cuando ya directores como Charles Jones le llevan al personaje de Bugs Bunny a otro terreno donde ya no es tan excéntrico, no es tan parecido como era el Pato Lucas en sus orígenes, se vuelve un personaje tiene una personalidad más cool, más cerebral, irónico, siempre mirando todo con distancia, ¿no? Entonces empieza poco a poco, yo creo que de una manera natural, pues estas cosas yo creo que no son buscadas, ¿no? Sino que de manera natural empieza a ser el favorito del público, Bugs Bunny, ellos se dan cuenta, empiezan a potenciarlo y entonces con el tiempo se acaba convirtiendo en el personaje estrella del estudio y de hecho luego ya tiene su show de televisión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo es verdad que la personalidad de Bugs Bunny puede ser muy irritante. Hay gente que no la entiende, porque es verdad que es muy irrespetuoso, ¿no? Es muy... Eso es al principio, luego ya no es tanto, ¿eh? En la segunda etapa de su carrera ya no es así. Es un personaje que lo ve todo con cierta distancia, irónico. Sí, pero es a mí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Cuando se disfraza para engañar a Elmer, ¿no? Bueno, sí, se trasviste para engañar a Elmer, cuando da besos en la boca.
Sí, tiene el récord, yo creo, de personaje que más veces ha travestido, ¿no? Y bueno, ahí hay montones Sí, de interpretaciones para todos los gustos y colores y sensibilidades, pero no es más que hacer gracia. O sea, es decir, eso es un recurso que viene de la comedia de toda la vida, del teatro y de todo, y es que sí, el sí. personaje se engaña disfrazándose así y le toma el pelo a un personaje dándole un beso, que es como lo más humillante que le puede pasar al pobre Elmer, ¿no? Que Ujú. le pegue un beso y no hay más que eso y no hay más interpretaciones de ningún otro tipo No, que no, no. hay. Claro, Pero me hace gracia, es muy faltón, ¿no? Es un sí, personaje muy no, faltón. pero luego ya no falta. Si te fijas luego ya cuando en estas películas en las que se enfrenta con el propio Elmer y sobre todo con el Yosemite Sam, ¿no? Pues es Sí, con siempre San Bigotes. tomándole el pelo, le lía para que le explote cualquier cosa y él siempre está, o sea, como dejando hacer. O sea, él no comete nada, ¿no? Sino que deja que el otro que es más torpe, él solo se meta en el lío, ¿no? Y O bueno, y luego sea, pasa está. de todo. Claro, y luego está la famosa trilogía de Chuck Jones, donde junta a Bugs Bunny y al Pato Lucas, y ahí es donde ya se ve que son unas personalidades completamente distintas, ¿no? Temporada Porque, de patos, temporada de claro, conejos. esa famosa, ¿no?, trilogía de la temporada de Patos y Conejos. Sí, sí. O sea, Sí, ¿cuál es vuestro favorito de Bugs Bunny? Sería vuestro corto? ¿El Barbero Sevilla, tal vez? Bueno, bueno, pues sí, es sí. uno de los Sí. mejores, Eso pero hay otros. hay muchos, sí, es que es difícil quedarse con uno. También el de este que es torero también tiene bastante gracia de Chuck Jones, Sí, el Bully for Bugs. Sí, Eh, pero es muy icónico, ¿no? El del Barbero Sevilla. sí, Yo creo que es como de los recordados y que a mí de bueno, pequeño sin me moría duda. de risa, con sí, ese sí, sí. corto. Es que además luego ya, más que cortos, a veces te quedas con momentos de cortos, ¿no? Hay Perdón. cortos a lo mejor que en conjunto pues son normales, pero tienen dos o tres gags que salvan la función, ¿no? Como se suele decir. Sí, Entonces, que claro, es que el talento que tenían, bueno, estamos hablando de los directores, pero también es justo decir que estos directores se apoyaban en el trabajo de los famosos storymen, la gente porque hay que decir que estos cortos no se escribía guión. En el dibujo animado clásico, el cartoon, se hace un storyboard. Y sobre ese storyboard sí. se va modificando ideas. O sea, el guión tal como lo entendemos cinematográfico no existía. Y entonces ahí había la gente con mucho talento. Bueno, pues Alfonso lo sabe muy bien, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. Michael Maltese, Warren Foster, Ted Pierce. todos estos que, claro, yo siempre aconsejo a mis alumnos que se fijen en los títulos de crédito porque da la clave, ¿no? Los títulos de crédito de decir, oye, ¿por qué me hace gracia siempre estos cortos? Y a lo mejor descubres que es que detrás el story está hecho por el mismo tipo, ¿no? Sí, Y entonces se repiten encuentras un estilo, ¿no? Por ejemplo, Chuck Jones siempre trabajó, o casi siempre, como ha dicho Alfonso, con Michael Maltese. Entonces, ahí se notaba que había una consonancia entre el director y Una química. la química que daba eso, ¿no? Y de ahí salieron pues las grandes obras maestras de Charles Jones con Max Bunny y con Lucas también, ¿no? Y con otros personajes. sí, que Lucas es, bueno, también es otro de los personajes, sobre todo, es curioso, ¿eh? Cuando era pequeño yo no recuerdo que el Pato Lucas fuera como el personaje más querido por todo el mundo. Como siempre, al final siempre es Mickey o Donald, ¿no? Es Bugs Bunny o el Pato Lucas, ¿no? Claro, es Pero sí el que es verdad que contrapunto. cuando te haces mayor comienzas a valorar un poco más al Pato Lucas, ¿no? Y Sí, comienzas a entenderle más esa mala leche, ¿no? O sí. esa No, manera de ser, ¿no? es que también evoluciona, ¿no? Porque abandona esa personalidad loca de los primeros Alocada. cortos y luego ya se vuelve un tipo más egoísta, resentido, Mezquino. envidioso, tal, o sea, siempre lo hace todo con muy mala idea y sale mal, claro, evidentemente. Entonces, Claro. bueno, es una personalidad que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, los cortos de la Warner y los personajes de la Warner, los Looney Tunes, es eso, esa gama que tienen de personalidades y todos llenos de sus defectos, ¿no? Que, bueno, los hace más humanos porque, claro, precisamente los personajes si son demasiado héroes y demasiado perfectos, que Claro. esto fue un poco lo que ocurrió con el declive de Mickey Mouse, ¿no? Que decir, Mickey Mouse Sí, era un personaje tan positivo que no se le podía sacar demasiado jugo. En cambio, Donald sí que lo era, ¿no? Y Goofy también por incluso la Goofy. torpeza y tal. Y entonces, en la Warner lo que ocurre es que no hay un Mickey, porque Bugs Bunny no es equivalente a Mickey Mouse, es un personaje que no es tan bondadoso ni tan perfecto como Mickey, No. tiene sus cosas y todos los demás tienen sus cosas. Toda la galería de los personajes, los 12 o 13, 14 personajes principales de Warner, es una gama de todas las defectos y las cosas que tenemos todos los humanos, ¿no? Todos tenemos algún momento que somos
imperfectos y somos egoístas, somos interesados. Y es curioso como cuando eres pequeño o cuando los ves por primera vez, cómo vas evolucionando, o sea, cómo te va gustando un personaje diferente. Yo recuerdo mucho, de pequeño me gustaba mucho, obviamente, el Diablo Tasmania, porque era muy... Bueno, también porque coincidió la serie, coincidió que estaba en todos lados, lo potenciaron mucho. Es un personaje muy noventero. Y el Coyote, o sea, mis cortos favoritos siempre fueron del Coyote, ¿no? Pero cuando me fui haciendo mayor, comencé a valorar más los de Bugs Bunny, los del Pato Lucas, o los de Marvin y todos estos personajes, ¿no? Es curioso cómo cambia la perspectiva de cuando eres pequeño a cuando eres más mayor, ¿eh? No Claro, sé si a porque- vosotros os ha pasado. Sí, de pequeño te quedas un poco con la gracia inmediata que te puede hacer una escena y luego ya de mayor empiezas a fijarte en otros detalles, ¿no? Sí, Sí. analizarlo más profundamente. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de los Looney Tunes? Aquí otra vez nos lo pones muy difícil porque es que, claro, precisamente por esto que decía, como cada uno tiene un matiz diferente, ¿no? Casi más hay que hablar de cortos porque a veces un personaje te gusta por un corto concreto, ¿no? Hombre. Evidentemente, Bugs Bunny, Pato Lucas, todos estos, no sé, evidentemente. Pero, por ejemplo, uno que mencioné antes que a mí siempre me ha gustado bastante es el Gallo Claudio. El Gallo Claudio me parece un personaje también muy particular, que también tiene eso. Es un personaje, no es perfecto, tiene sus defectos. Bueno, tiene luego esa rivalidad siempre con el perro el perro de la granja ahí, ¿no? En fin, no sé, es un personaje bastante gracioso, me parece a mí. ¿Y tú, Alfons, cuáles son tus favoritos? Cool Cat, es broma. Ah, bueno, es que claro, ese es ya del declive de la Warner, ¿no? Cool Cat. No. A ver. Bueno, es como en el caso de Cruz también es bastante difícil para mí elegir un favorito. Por ejemplo, Bugs Bunny, el Pato Lucas, por supuesto, pero bueno, también Silvestre. Sí, bueno, claro, nos hemos olvidado de Silvestre Piolín, Claro. ¿no? Que es un poco pues la respuesta a lo que en Metro era Tony Jerry, pues en Warner Eso es. es Silvestre Piolín, ¿no? Gato y Canario en continua. Sí, pero por ejemplo, Piolín no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta. De hecho, a mí de pequeño no me gustaba nada, ¿eh? Bueno, es un personaje Pero- muy merchandisizado porque, claro, siempre lo que es cute, adorable, Sí. siempre vende. Sí. Sí, Pero puede que sea el por personaje eso, en sí ¿eh? mismo, eso no tiene mucha personalidad y es bastante cargante a ratos. Sí, pero por ejemplo, es el personaje más infantil posiblemente y ha llegado más a los niños pequeños. Los niños muy pequeños, yo creo que el primero que les engancha es Piolín, por ese cute, ¿no? Sí, por su diseño, Sí. ese mismo, un diseño redondo. Sí, ¿no? Y la encantador. forma de ser, la voz y tal, ¿no? Pero bueno, luego detrás de esa apariencia también hay bastante mala idea, ¿eh? Las cosas que le hace Sí, a sí. Silvestre. O sea, que cuidado, ¿eh? O sea, que Sí, tiene mucha mala leche. de encantador tiene lo justo, lo justo. Es como el correcaminos, ¿no? Que lo Exacto. quieres o lo odias, pero lo necesitas porque si no, Sí. el Bueno, pasa coyote que- no O Speedy triunfaría, ¿no? González. El correcaminos no tiene una personalidad muy marcada, es simplemente alguien que pasa a toda velocidad y ya está. O sea, no tiene algún momento, no puede manifestar alguna reacción así un poco malvada hacia el coyote, pero muy pocas veces, yo creo, ¿no? Y luego Speedy González también tiene bastante gracia. Yo creo que es un poco más de fórmula, o sea, es decir, los cortos donde sale Speedy González son como más rutinarios, por decir una manera, y luego ha tenido siempre el San Benito de ser un estereotipo, un mexicano y tal y cual, ¿no? Y lo que les gusta a los mexicanos, Speedy Exacto. González. Es que... Claro, ellos fueron los primeros que pidieron que volviera Speedy González cuando fue cancelado hace unos años. Sí, sí. Exacto, sí. Y de los más menos conocidos, ¿cuál es uno que destacaríais? Yo iba a decir Marvin, pero Marvin en realidad no es poco conocido. También. Bueno, es secundario, no ha tenido nunca un Pero a protagonismo mí me propio. encanta. O sea, Sí, el bueno. diseño de Marvin es. Chad Jones, es de Chad Jones también, Marvin, el marciano. Sí. Bueno, luego hay personajes también secundarios, ¿no? No sé, Alfonso, si se acuerda de alguno. Sí, por supuesto. La pareja de topos o de ardillas de Goofy Gophers, que también son una creación de Mackinson, que siempre estaban adulándose el uno al otro. Tú primero, mi querido amigo. No, de ningún modo, tú primero. Sí, Y esos luego, son bueno, también graciosos. incluso hay personajes one shot que, o sea, que han salido en un solo corto, pero aún así son igual de memorables. Por ejemplo, la rana cantora Michigan Bueno, Frog. ahí Hello, estás my hablando baby, hello, my honey. una obra maestra Claro. de Chad Jones, la de One Froggy Evening,
Bueno, y luego también yo añadiría, precisamente de Chuck Jones, personajes también muy desconocidos, porque han tenido a lo mejor como mucho 2 o 3 o 4 apariciones. Hay un personaje de Chuck Jones que se llama Charlie Dog, el perro Charlie, que tiene mucha gracia porque es un perro que está continuamente deseando que alguien le adopte. Y entonces es un personaje un poco desarrollado por la Warner, pero que tiene, los 4 cortos que hizo, no sé si son 4 o 3, no me acuerdo ahora, Alfonso se acordará exactamente el número, pero que tiene mucha gracia, no sé, y es puro Chuck Jones. También había el Luego, pollito sí, que con gafas. Otro de Chuck Jones que apenas protagonizó 2 o 3 cortos es Ralph Phillips, un niño soñador. Sí, también. Pero bueno, eso ya es ¿No? un poco... Se sale El un del poco pollito esquema. con gafas, ¿verdad que era también de los Looney Tunes? Ese es un Sí. secundario del Gallo Claudio. Es el hijo de una gallina viuda Miss Prissy. que, digamos, más o menos tiene ahí algo, una relación que no llega a nada entre el Gallo Claudio y ella, ¿no? Ese es muy gracioso. Ese personaje me hace mucha gracia. Sí. Bueno, pues ya veis que personajes hay, los que queráis y más. Y hay algo. Bueno, y seguimos. uno de los pocos humanos, que es la abuelita, la famosa Sí, abuelita la abuelita de Piolín. Humanos, yo creo que nada Sí. más que es así de los famosos está la abuelita, está Elmer Sam. y está Yosemite Sam. Los demás son todos animales antropomorfos. Bueno, Sí, sí. Ralph Phillips también es humano. Sí, pero vamos, ya como ya digo, yo lo considero ya un poco una etapa, digamos, hay mucha influencia UPA, en fin, Sí. no se le suele considerar a Ralph Phillips como un personaje de la Warner, ¿no? O sea, está ahí como, bueno, no sé. Y, Bueno, y otra cosa importante de los Looney Tunes para entenderlos es la música y todos los sonidos. Anda que no han salido CDs. Yo recuerdo en un trabajo que tenía donde se musicaba todo lo que hacíamos, que tenían CDs de los Looney Tunes donde habían los golpes, había todo eso. cortesía O sea, del gran Trek Brown. Exactamente. Sí. Que es algo también importante, ¿no? O sea, la música, los cortos, lo que decías tú, Cruz, lo del inicio, el final, y todos los efectos de sonidos y bueno, y las voces de Mel Blanc, ¿no? Es Claro, algo bueno, yo creo es que claro, es aquí, importantísimo. exactamente, es que claro, aquí hay 3 nombres que tienen mucho que ver con la parte sonora. Habéis dicho Trek Brown, que era el hombre de los efectos sonoros tan inconfundibles, Carl Stalling en la música, que era, él empezó en Disney, es el creador de la técnica que se conoce como el Mickey Mousing, es decir, esa sincronización perfecta de la música con la animación, ¿no? Subrayando todos los momentos, sobre todo cómicos, ¿no? Luego hay otros músicos, pero el que sienta las bases es Carl Stalling. Y luego en la voz, pues el hombre de las 1000 voces, Mel Blanc, posiblemente el actor de voz de la historia de animación más famoso, en parte porque enseguida le reconocieron en los títulos de crédito, ¿no? Porque a otros no se les solía reconocer. Y este hombre hacía precisamente todas las voces con muy pocas excepciones. O sea, las masculinas las hacía todas. Y luego, Elmer lo hacía otro actor, pero quitando Elmer y algún que otro personaje más que a lo mejor Alfonso se acordará. O sea, para los que nos están viendo y escuchando, si ven los cortos de la Warner, la voz de Bugs Bunny, del Pato Lucas, de Silvestre, de Piolín, todos salían de la misma garganta del señor Mel Blanc. O sea, es una cosa... Es fuerte eso, ¿eh? Es un fenómeno. Aunque, claro, eso sí los escucháis en versión original. Aquí, claro, los escuchamos doblados. Sí. Pero... Sí, con el inefable doblaje mexicano. Sí. Entonces, claro, es alguien que marca un antes y un después, porque, claro, evidentemente, hoy día que se siguen haciendo cortos de la Warner, series de televisión, etcétera, los actores actuales han tenido que imitar los patrones que crea de voz, que creó Mel Blanc, los timbres, ¿no? Para que, claro, siga pareciendo que son los mismos personajes, ¿no? Y todo nace de ese señor que bueno, pues lo que le pidieran lo hacía, vamos, es que era inagotable, vamos, debía tener asegurada la garganta, ¿no? Porque, vamos, era con lo que... Algo he oído sí. al respecto. ¿Y por qué creéis que los Looney Tunes, más allá de los cortos, nunca llegaron a tener una gran película o no se llegó... ¿Creéis que es que no se supo meterlos en una película o no se quiso? Porque hasta el 96 que se estrenó Space Jam, o sea, realmente no había una película donde los Looney Tunes... Claro, pero no lo había ni de la Yo Warner. creo que podría explicar algo al respecto. Es que en la edad de oro del cartoon, el único que sacó largometrajes con regularidad fue Disney. Porque hubo algún otro estudio, por ejemplo, Fleischer,
que lanzó un par de largometrajes, pero fueron un fracaso, y entonces otros estudios como la propia Warner, también Walter Lantz o Metro-Goldwyn-Mayer, Terry Toons, pues veían que era difícil competir con Disney en este terreno de los largometrajes, y por eso se dedicaron exclusivamente a los cortos. Ya, pero al menos lo intentaron, ¿no, Alfonso? O sea, hicieron la película de Félix el Gato, por decir una, ¿no? Al menos intentaron. Pero eso fue hace muchos años, ya en los 80. Yo me refiero a la edad del cartoon, que serían de los 30 a los 50. Claro, pero ya es curioso como al menos ni siquiera lo intentaron, de decir, tenemos estos personajes, funcionan, venden, porque venden merchandising, venden... los conoce todo el mundo, vamos a hacer algo con ellos, ¿no? Sí. Me vuela la cabeza que hasta el 96 que se estrenara Space Jam no se les ocurriera, ¿no, Cruz? Claro, pero yo creo que es eso, por lo que ha dicho también Alfonso, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que durante muchos años se le cedía el terreno de los largometrajes, se le cedía a Disney porque era como que había encontrado la fórmula mágica para que funcionaran las películas, y como había habido varios fracasos, ¿no? de taquilla, cuando las pocas intentonas que se habían hecho habían salido mal, pues ya yo creo que los estudios de animación de aquellos años habían dicho, bueno, vamos a centrarnos en los cartoons, de los cortometrajes y tal. Y luego también por otra cosa que yo creo que la podemos hablar ya más en relación con esta reciente película, ¿no? del día que explotó la Tierra, ¿no? Que yo creo que hay un problema, y es que lo que funciona muy bien en un formato de 7 minutos, que es lo que dura más o menos de media un cartoon, trasladarlo a un formato de largometraje de hora y media, donde ya tiene que estar sujeto todos los gags y toda la comicidad ya con una cierta base argumental que sostenga ese tiempo, pues yo creo que eso es un poco complicado, porque de hecho cuando se ha intentado, de hecho en nuestro próximo episodio del Cartoonscopio, que dentro de una semana se estrenará, vamos a hablar de una película de Disney que tiene precisamente ese problema, y es que, no voy a decir cuál, pero sí creo que es fácil de adivinar, es un intento de trasladar la narrativa de un cartoon a un formato de largometraje. Entonces, bueno, pues no termina de funcionar, ¿no? Aunque el resultado pueda en algunos aspectos ser interesante, pero no termina de funcionar. Y yo creo que ese ha sido siempre el problema, ¿no? Es decir, que son personajes que funcionan muy bien en el formato corto, pero no en un largometraje. En un largometraje tienes que tener una historia sólida, como la base, ¿no? Como la base de una pizza, ¿no? Y luego ya echarle ahí todos los ingredientes, pero tiene que tener una base. Sí, pero no sé, Alvin y las ardillas tuvieron una película, y una película Sí, bastante notable, pero es otra cosa, la de Y luego La Vuelta al también, Mundo. sí, un largometraje que tiene una estética totalmente cartoon, que aunque fue lanzado en los 90, bien hubiera podido ser hecho en los 40 o 50 por Warner o Metro, es Los gatos no bailan. Sí, pero Sí. bueno, pues vamos a lo mismo, es una película que no funcionó. O sea, es decir, es que, claro, todos los intentos que ha habido de trasladar el formato cartoon a un formato de largometraje no han funcionado bien, porque incluso, fijaos cómo en Disney hace un intento con Los Tres Caballeros de hacer como una especie de largometraje con el Pato Donald, y lo tiene que hacer por episodios, porque es que el Pato Donald está muy bien para verlo en un corto, pero es que hora y media solo con el Pato Donald, eso no aguanta, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una de las razones por las que... Sí, pero en cambio, yo sé que a vosotros no sois muy apasionados de esta película, pero yo sí, porque me pilló en la edad que me pilló. Space Jam funciona, y le funciona a Warner. O sea, pero hay otros Space elementos Jam, ahí que entran en juego. Primero, es imagen real y animación. El baloncesto, una estrella de aquel momento, Michael Jordan. O sea, hay otros añadidos extras pero no, bueno, o sea, lo más parecido es lo que se ha estrenado ahora, ¿no? Es decir, esta película pretende ser como un cartoon, pero largo, de hora y media. Y bueno, y tiene sus cosas, bueno, en general ha quedado bastante bien, pero pasa eso, que es que la sucesión de gags sin parar y de situaciones, digamos, extremas o disparatadas, puede llegar un momento a fatigar al espectador. O sea, porque son cosas que funcionan muy bien en algo corto que se termina. Y, por ejemplo, una cosa que sí funcionó mucho, eso lo recordaréis vosotros, ¿no? Durante muchos años eran los festivales. O sea, ibas al cine y te ponían un festival de cortos de Tony Jerry. O cortos aquí en España, incluso de Mortadelo y Filemón. Sí, aquí se han llegado a editar en VHS. Pero eso es distinto, porque estás viendo 7 minutos, termina, empieza otra. Y son aislados, son aventuras aisladas. Pero une todo eso en una única historia.
y es complicado, yo creo, pienso yo, no sé. Bueno, aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Space Jam sí que funcionó, pero por lo que decís vosotros, al igual funcionó como mucha gente la tacha de es un anuncio directamente, es una maniobra de marketing perfecta. A mí me gusta, yo le tengo mucho cariño también, la fui a ver en su día al cine, me gustó mucho y me hizo como devolver un poco ahí ese cariño a los personajes, pero yo, Looney Tunes de nuevo en acción, creo que no, a mí personalmente creo que no funciona muy bien. Y ahí sí que quisieron devolverle un poco al... Era un poco Roger Rabbit, ¿no? De cierto modo, volver al mundo de Roger Rabbit, ¿no? Pero ahí hay algo que yo creo que está bien hablarlo, es si se han sabido adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones los Looney Tunes. Sobre todo por el humor y por todo esto. Acuérdate lo que pasó con la peli de Joe Dante, que no querían que hubieran tanta violencia, no querían que pues hubieran chistes tan que creían ofensivos. Es complicado, ¿no? La corrección política. Sí, bueno, eso, claro. Eso es. Hombre, digamos que los cortos de la Warner y otros en general tienen una especie de renacimiento a raíz de precisamente de Roger Rabbit, ¿no? Se vuelve a poner de moda otra vez esa animación, empiezan a hacerse series que siguen un poco esa línea, ¿no? Ahí tenemos que mencionar a Spielberg como gran impulsor de todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo las Tiny Toons y las Animaniacs son recuperar eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero y entonces, bueno, pues yo creo que durante bastantes años se recupera ese humor. Y a pesar de eso, ya los condicionamientos de la censura, digamos, que hay en las cadenas de televisión, sobre todo americanas, ¿no? Y contenidos, pero volviendo a lo que dices tú de si se han adaptado, hombre, pues por ejemplo, para un público más infantil o más preescolar, si queremos llamar así, pues se crean los Baby Looney Tunes. Versiones infantiles de Looney Tunes que tienen su público. A mí me ha sorprendido descubrir que hay gente que son muy fans de la serie, ¿no? Sí, hombre, si hubieran pequeños picapiedra. A mí me parece lo que se ha hecho con los Looney Tunes. Alfonso ya está refunfuñando al oír la palabra Baby Looney Tunes. Yo tampoco, nunca he entendido el éxito, pero es verdad que generaciones bastante más jóvenes que nosotros tienen un recuerdo bastante entrañable. Sí, igual que para mí los Tiny Toons. Sí, a mí los Tiny Toons siempre me han encantado. Claro, pero mira, de hecho, tenían respeto por los cartoons clásicos, ¿no? Claro, y digo que si los Tiny Toons y los Baby Looney Tunes, con todas las pegas que podamos ponerles, sirven como medio para que esas nuevas generaciones lleguen a los cartoons clásicos que estamos aquí homenajeando, las Looney Tunes, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, el caso es que se mantengan vivos los personajes y no se conviertan en unos personajes, pues, por ejemplo, como puede pasar, como hemos mencionado antes, Betty Boop. Bueno, pues Betty Boop, aunque es un personaje que está ahí, pero no se quita ese aire de personaje retro, ¿no? Personaje de abuelos, ¿no? De que lo disfrutaron los abuelos o los abuelos. Yo te he de decir que a mi madre le encanta, Betty Boop. Eso te digo, pero tiene ese sabor retro, Betty Boop, ¿no? No son personajes. En cambio, los de la Warner, los Looney Tunes, siguen siendo personajes actuales y mucha gente no sabe que tienen tantos años. No sospechan que tienen 70 o 80 años de antigüedad ya algunos personajes de la Warner. Sí, de hecho recuerdo que a partir de Space Jam, cuando salió Space Jam, salió una colección de VHS de los cortos clásicos que ponía los personajes de Space Jam. Sí, bueno, y sobre esto hay que decir una cosa, ¿no? Que como lo hemos comentado a veces contigo, Víctor, y es que la primera vez que aquí en España se hizo venta directa de vídeos, porque en una época que solamente había el videoclub y nada más, ¿no? Y lo que grabas tú de la tele. El primer producto que se hizo de venta directa para comprar fue unos festivales de la Warner que salían 4 volúmenes, que además iban en un blister de plástico, lo vendían como un juguete. La idea era venderlo en jugueterías. Iba un vídeo con una selección de cortos de la Warner. Y fue la primera vez que... 1997 pesetas valían. 1997, que era una pasta, ¿eh? En aquel momento era una pasta. 1997 pesetas. Hace poco subí una en Instagram que tengo yo. Era romper la hucha para comprarse la colección. 12 euros actuales. Sí, pero también recuerdo... de cumpleaños o reyes. Sí. Pero también recuerdo que hubieron muchas versiones piratas, ¿verdad? De cortos de los Looney Tunes. Porque yo recuerdo ir al videoclub
Pero eso tiene una explicación que lo puede decir Alfons. ¿Por qué había tantos festivales piratas de cortos de la Warner y de otros? Y de Betty Boop. Bueno, sí, es sí. que hay algunos cortos, algunos cartoons que resulta que son del dominio público. Quiero decir, por fecha de caducidad o por también pasa debido a algún error de contabilidad, resulta que son cortos que pertenecen al dominio público y que, por lo tanto, están exentos de copyright y sacarlos en vídeo no constituye ningún tipo de pirateo. Y por eso algunas veces hemos visto cintas de VHS con carátulas con los personajes cutremente dibujados. Horrorosas. Bugs Bunny y sus amigos, o Porky y sus Sí. amigos, Sí. y están mezclados cortos de varios estudios, además de Warner, Sí. Fleischer, Lance, Y alguno algunos más oscuro, y como algunos Van con- Beuren o sí. iWorks. Sí. Y algunos con un doblaje que parece que está hecho en la casa del que ha comprado esos cortos, ¿no? Es decir, Yo unas voces. recuerdo alquilar Pero- esos VHS, los recuerdo, Sí, sí. además O con sea, unas carátulas feísimas. Doblajes domésticos, o sea, se notaba que no eran ni voces de actores Sí. ni nada, sino un señor que se había cogido un micrófono, Profesionales. se había encerrado en el cuarto de baño de su casa y había grabado las voces. Y creéis, ahora es algo curioso, porque ya sabéis toda la polémica que hay ahora con Warner, lo Sí. que ha pasado con la película de Coyote versus Acme, que bueno, veremos Bueno, porque está así de que salga, La que la veamos, sí, porque bueno, Sí. hay una productora, una compañía que se llama Ketchup, Ketchup, Sí. sí. que es la que quiere, bueno, llegó a un acuerdo con Warner para adquirir tanto la de Coyote versus Acme como creo que la de Scooby-Doo, que también que está La de guardada en un Scooby cajón. 2. Y no sé si y Congelada. Batgirl, creo que Batgirl también, ¿no? La famosa Batgirl. O sea, hay 3 títulos ahí que no se pueden ver porque no les da la gana a los señores de Warner eso. Y bueno, y luego también una noticia que ha trascendido estos días, que no sé si la habéis visto, y es que parece ser que, bueno, Warner en Estados Unidos ha retirado de Max, la plataforma Max, todas las Looney Tunes. Pero es que para lo visto creo que quiere deshacerse de ellas, las quiere poner a la venta. Es que me parece muy fuerte Esto que es Warner alucinante. se Sí, quiera deshacer de una marca o de algo que de les ha algo que dado es- la fama, ¿no? Claro, y es que, bueno, ¿por qué estamos aquí los 3 reunidos hablando? O sea, si no es Exacto. por los Looney Tunes. Y que Warner, o sea, que es un auténtico tesoro de la Warner. Y lo Sí. quiera lanzar y venderlo, en fin, no sé. O sea, ¿quién fuera Bueno, millonario para poderlo comprar? ¿Sabes? Sí, no, ahí, Pero que no los ahí compra está. Disney. Bueno, los puede comprar Ahí- Disney, ¿no? Claro, Claro, ahí no sé está, si es ahí bueno o está malo la eso. cosa. Uf, Uy, yo creo que entonces- ahora mismo malo. Malo, eso sería malo. Pero claro, es No que sé, es no sé, que Alfons, ¿qué ibas a decir? No, que si Disney comprase Warner es que ya sería propietaria de la familia de personajes más sí, claro. grande del universo, porque Bueno. tendría los cartoons de la Warner, los de Disney, los superhéroes Marvel y los superhéroes DC, los de Hanna-Barbera, etcétera. Sí, claro, sería claro, todo el paquete entero. Y claro, lo de Roger Rabbit, de ver al Pato Lucas y a Donald tocando el piano, ya sería normal, eso ya no tendría, no Eso sería yo nada creo que novedoso. fue. Sí, fue Entonces uno pueden hacer de. un Roger Rabbit 2 sin problemas de derechos. Sí, no, nada, o sea, Sí, aquello yo recuerdo como un gran shock, o sea, verlo, que para quien no lo sepa, es algo muy gracioso la anécdota de que coincidieron Bugs Bunny y Mickey Mouse con la condición de que saliera el mismo minutaje uno Sí, que otro, ¿no? Salió la misma duración de segundos. es que hay, bueno, precisamente una de las cosas que siempre se habla, ¿por qué no ha habido un Roger Rabbit 2? Que todo el mundo lo ha esperado, y es porque, claro, como era una coproducción entre Disney y Amblin, y luego estaban por medio los permisos que consiguieron de ciertos personajes, ha sido muy difícil hacer una secuela. Entonces, por eso Disney, en vista de que no le salía el tema, se inventó la serie de Bonkers, ¿no? Sí, que era un gato. Era como una adoptado. especie, yo lo llamo un Roger lince, Rabbit ¿no? de hacendado. Sí. Roger Rabbit Bueno, del pueblo. a Gonzaga le gusta mucho Bonkers, de decir. Ya, no, Nos vale, hemos, vale. Pero, nos hoy hemos no está aquí. saltado las series, algunas series, no sé qué Sí. pensáis, A ver, porque sí. los Looney Tunes, aunque han tardado mucho en estar en gran pantalla, menos exceptuando Space Jam y Space Jam 2, sí que han tenido sus series, ¿no? Habéis dicho los Baby Looney Tunes han salido en Tiny Toons, porque en Tiny Toons salían los Looney Tunes, pero es que luego se hizo The Looney Tunes Show,
que a mí Sí. me gusta mucho, que es como una sitcom de los Looney Sí, Tunes, bueno, tiene sus seguidores y sus haters, como ¿no? yo. Sí. Sí. A mí Bueno, me gusta y te mucho. olvidas de una serie también muy rara, muy extraña, que serán los Lunatics. Sí, Esa Gonzaga también le gusta Sí, mucho a sí, Gonzaga. Afortunadamente Gonzalo hoy no está aquí para que nos metamos con él, con sus Sí, gustos. los lunáticos, exacto. Los lunáticos es como las tortugas ninja Sí, es versión una... Looney Tunes. Sí. sí. Bueno, son Una ese versión tipo de cosas. remake, dirían algunos. Sí. Y bueno, y luego la serie de Y Dark Dodgers, que es así está bien, de claro, aventuras Sí. partiendo del famoso cartoon de Chuck Jones, del Dark Dodgers en el En el siglo siglo 24 y medio. 24 y medio, se saca una serie que les quedó bastante bien. sí, y sí que es verdad que ahora, desde hace unos años, no sé cuántos, ha habido un nuevo, como una nueva, ¿cómo decirlo? Resurgir de los cartoons de los Looney Tunes, Sí, ¿no? sí. Han habido directores, Sí. que es muy curioso, porque son directores que han bebido mucho de Kricfalusi, de Clampett y de todos Sí. estos. Por ejemplo, el director de Tito Yayo, de todas estas series de Cartoon Sí. Network y Nickelodeon, y han hecho unos nuevos cortos que, Sí. oye, no están nada mal, ¿eh? No, No está están muy nada bien, mal. está muy bien. Sí, sí. Lo que pasa, a mí lo único que me llama la atención de estos cortos que he visto es la disparidad de las duraciones. O sea, es decir, ese esquema que hablamos antes, ¿no? De que durara un corto 7 minutos, hay unos que duran más, otros duran menos, algunos duran nada más que 3 minutos. O sea, parece como que les da miedo mantener una historia con gags en el tiempo que antes era normal en aquellos 6 o tiempos, 7 ¿no? minutos. Y luego otra cosa que pasa cada vez que hay estos revivals, también cuando Disney ha hecho algunos, ¿no? Intentando recuperar los famosos cartoons de los años Esos no 40, me 50 y gustan. tal, hay una cosa que se pierde y que es una pena, que es el one shot. Es decir, tienen que ser todo personajes protagonistas Ya famosos. conocidos. Pero claro, hay grandes cortos de la Warner, que hemos mencionado algunos, que no tenían personajes y eran muy buenos. El famoso One Froggy Evening, el de la rana cantora, Sí. ese es un one shot, un corto que empieza y acaba y no hay continuidad, ni el personaje vuelve a salir, ni corre más aventuras y tal. Y bueno, hay que decir que muchos grandes personajes, incluidos los de la Warner, han nacido en esos cortos, que de repente un personaje tenía... El primer corto del Coyote y el Correcaminos es un one shot, como lo llaman así, ¿no? La terminología. Es un corto de un coyote y un correcaminos. Lo que pasa es que tiene tanta gracia que un par de años después Chuck Jones hace otro. Hagamos una serie. Y luego hace otro, y luego hace otro, y ya se convierte en un personaje habitual del Fijo. estudio. Entonces eso se ha perdido, ¿no? El one shot Sí. en el cartoon, y a mí me da un poco pena, ¿no? Porque ahí era una especie como de la cantera donde salían grandes cosas. Sí. Sí, pero sí que es verdad que ahora parece que por fin han sabido revitalizar esos cortos, ¿eh? Sí, O sea, eso sí, por supuesto. Es muy curioso, ¿eh? Lo que está pasando ahora. O sea, hay unos gente que ha crecido viendo los Looney Tunes que decide volver a hacerlos, es lo que decía, ¿no? E incluso el largometraje del que está ahora en los cines, ¿no? Y lo que más me choca a mí es que de todos los clásicos que hay o directores que hemos hablado, o sea, se van a Clampett. Y es como homenajean a Clampett más que nunca, ¿no? Es el más reivindicado ahora, Robert Clampett. Es curioso, curioso. Sí, qué raro que no sea, por ejemplo, Chuck Jones. Sí. Yo creo que también porque muchas series actuales, son Nickelodeon y Cartoon Network, beben todas de Clampett, porque son súper histriónicas, tienen los takes, estos que decía, los Claro. takes, para quien no lo sepa, es cuando un personaje se le salen los ojos, se estira, Cuando se se queda en una chafa. pose- La mandíbula. Con una Eso pose es. muy marcada y muy expresiva, ¿no? Un take. Claro, que son más de goma, son muy... Y como ese es el humor que creo que a las nuevas generaciones les gusta, o sea, yo sigo diciendo, Bob Esponja existe por los Looney Tunes. Es que es muy, muy Clampett. No, es que en cualquier animador que elija este estilo está en el bagaje, ¿no? O sea, no se puede concebir el no decir, no he visto los cortos de la Warner. O sea, es que por eso en las escuelas, en las universidades de animación, se intenta que los alumnos hagan ejercicios con personajes de la Warner, como también de Disney, por supuesto, porque es que son los clásicos. O sea, es que es eso. O sea, eso ya son los clásicos de la animación
que hay que estudiar como se estudian los clásicos de la pintura, los clásicos de la música o los clásicos de cualquier arte. Y porque está ahí todo. O sea, y luego a partir de ahí ya se puede. Pero ¿no te se puede parece construir. curioso, Cruz? Sí, Que sea Clampett, precisamente, que no sea Tex Avery, que no sea Jones. Porque ha sido reivindicado por gente como Chris Falusi, de los 90 para acá. Y lo que pasa es que el problema que tiene Clampett es que, igual que Chuck Jones y Fred Frelen, cuando se van de Warner, tienen una trayectoria. Bueno, pues eso, Fred Frelen, La Pantera Rosa, Chuck Jones hace sus especiales, tal. Bob Clampett tuvo una carrera, digamos, fuera de Warner, menos, bueno, en Estados Unidos un poco más, porque fue el autor de la serie esta de Vinny and Cecil, Benito y Cecilio, que se conocía. Sí. Aquí es muy poco conocida, es una serie no es demasiado popular, porque nada más no se emitió en su momento. Sí, que me corrija Alfonso. Se emitió tardíamente, entre mediados y finales de los 80. Claro, pero fíjate, es una serie de los 60, o sea, tardó 20 años en verse, ¿no? Entonces, es más desconocido para el gran público y por ese motivo, ¿no? Porque, digamos que se conoce su etapa Warner, pero su etapa. Además, luego intentó levantar proyectos que no salieron, en fin. Sí. O sea, pero funciona. O sea, sí. Cruz, o sea, hablando ya de la peli del día que la Tierra explotó, o sea, yo la fui a ver al cine, te lo conté además, que fui a una sesión de tarde de un sábado, estaba lleno de niños, que es algo, lo primero, ya me alegró, dije, ojo, hay niños viendo los Looney Tunes, y yo recuerdo, tenía un niño al lado y estaba muriéndose de la risa. No, está bien. O sea, con algunos gags se morían de la risa y los padres se morían de la risa con otros. Y entonces fue cuando dije, bueno, parece que hay futuro para los Looney Tunes, aún tenemos esperanza, un poco. Eso es bueno, aunque por lo que he oído decir, la película no está siendo un bombazo de taquilla, que digamos. Pero más de lo que se esperaba, más de lo que se esperaba. Sí, o sea, teniendo en cuenta que era una película... Claro, no está distribuida por Warner, sino por Ketchup Entertainment, y no tiene el aparato publicitario de la Warner. Eso también es verdad. Pero está funcionando mucho el boca a oreja, como se suele decir. Y, evidentemente no ha sido un rompetaquillas, pero no está siendo un fracaso. O sea, además, bueno, ha sido estrenada en varios países europeos, pero todavía falta estrenarla en Latinoamérica. Sí. Y luego yo creo que ¿Tú la has podido ver, Alfons? Bueno, sí, en cierto modo sí. Bueno, pero sí. Las visto. Yo también. ¿Y qué te pareció, Alfons? ¿Te gustó? Sí, muy buena, me ha sorprendido porque revive perfectamente el look 2D de los cartoons clásicos de los 40. Aunque quizás... Sí, dime. Quizás el personaje de Porky en esta cinta me ha parecido un poco demasiado histérico. Yo siempre lo había considerado como un personaje más bien gentil, plácido, pero... Bueno, pero es que Porky... a menudo cabreándose con Lucas. Es un personaje que ha tenido Porky muchas personalidades, ¿no? Porque empieza siendo... Estaba destinado a ser un poco la estrella del estudio Warner en un principio, ¿no? Ser como el Mickey Mouse. El y era al principio... se lo arrebató Bugs. Claro, era un personaje al principio que era un poco infantil, a veces era más adulto y tal, y luego ya cuando ya efectivamente Bugs Bunny le arrebata ese protagonismo y el Pato Lucas también, termina siendo un secundario, un segundón de las aventuras donde interpreta personajes muy, muy diferentes, ¿no? Y, bueno, sí, con el de Robin Hood, que Lucas hace de Robin Hood. Y el de Fraile. Es el Fraile Talk. Sí, y luego pues en las que hace de cowboy el Pato Lucas, es como su Sancho Panza, por decir una manera. Sí, Sancho Panza, esa es la palabra. Y entonces, pues es un personaje muy dúctil, o sea, que ha servido para muchos papeles, ¿no? Y le va muy bien en esta película de contrapunto a Lucas, porque aquí el Lucas no es el Lucas de los 90 o que llevábamos viendo en un tiempo, es un Lucas totalmente desatado. Claro. Y luego porque, perdona que también otra cosa, es que, bueno, siempre tendemos a fijarnos mucho en Bugs Bunny y el Pato Lucas. Bueno, Bugs Bunny tuvo su propio show, pero es que nos olvidamos, aquí en España fue tremendamente popular el show de Porky y sobre todo la canción, que yo creo que se sigue cantando mucho. En fiestas, en bodas, en cosas de estas, la gente termina cantando el Lástima que terminó el festival de hoy. O sea que Porky pues tiene también su... Y es curioso que en la película lo fácil habría sido hacer una película que salieran todos los Looney Tunes, ¿no? Hacer un...
Aunque hicieran cameos. Y aquí cogen y solo salen Lucas, Porky y Petunia. Que la han recuperado porque Petunia salió muy poco. Sí. La novia de Porky tuvo unas pocas apariciones. Casi siempre precisamente mencionaba yo a Frank Taslim en algunos cortos que dirigió Frank Taslim donde la potenciaba a Petunia. Y luego en los cómics, eso sí. Yo recordaba a Petunia mucho de los cómics que salía. Pero no, esta digamos que ha sido su revelación, ¿no? Como... ¿A ti te ha gustado, Cruz, la película? Sí, sí, o sea, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es decir, el formato cartoon 7 minutos en el largometraje a veces pesa un poco, ¿no? Es decir, esa traslación, pero hombre, es muy disfrutable y para los que somos fans de las Looney Tunes, pues oye, que las nuevas generaciones los conozcan y los sigan, pues ya, para mí ya la misión ya está cumplida en ese sentido, por parte de los que lo han hecho. Y que no sea por Space Jam 2, porque... Claro. Es que Space Jam 2, pues pasa un poco con Space Jam, que aunque a ti te gusta la primera, pero hay otros condicionantes que para el éxito de esa película, ¿no? En cambio aquí no hay una estrella del baloncesto, ni una estrella de no sé qué, ni actores de imagen real. Aquí es cartoon. O sea, la película se apoya en la fuerza de los propios Looney Tunes y nada más. Exactamente. Entonces vamos, bueno, la del coyote es con imagen real, ya veríamos a ver cómo funciona. Sí, yo le tengo mucho miedo, mucho miedo. Sí, porque a mí me suena un poco que va a ir por la línea de una película también que despierta grandes pasiones y odios, que es la de Chip y Chop. Pensaba que ibas a decir Rocky Bullwinkle. No, yo estaba pensando en la de Chip y Chop. No sé, por la foto que he visto y tal, yo creo que va por ese palo, ¿no? Y ya sabéis lo que pasó con la de Chip y Chop. Que ya sé que tiene grandes defensores. Ya. Yo no soy uno. No, pero sabes que hay uno que no está aquí, que hemos mencionado varias veces aquí, ¿no? Que sí es. Pues sí es. A mí, Cruz, me huele un poco a Rocky Bullwinkle, a la película, Bueno, pero bueno, sí, puede ser, todo sea eso, ¿no? Puede ser. Hombre, tenía su punto Rocky Bullwinkle, O sea, no era ni tan buena ni tan mala como podía parecer. Sí, es curioso, ya veremos que vosotros le veis futuro a los Looney Tunes, Warner aparte. Yo soy optimista, espero que sí, que podamos verlos en futuras producciones y que sean fieles al espíritu original de los cartoons. Sí, que además no se inventen cosas raras, porque luego también, no hemos mencionado, por ejemplo, se hizo hace unos años esa serie que se llama Wabbit, que era un rediseño de los cortos de los personajes Warner. Claro, eso es otra cosa, ¿no? Como también lo han hecho con Hanna-Barbera. Lo que decíais, si le veíais futuro, Cruz, ¿tú crees que habrá Looney Tunes para rato? Yo creo que sí, en camisetas. Sí. Y sobre todo si cae en las buenas manos que tiene que caer. O sea, es decir, claro, estábamos comentando, ¿no? Es decir, cuando han hecho esos rediseños tan horribles que desvirtúa el personaje, aparte de que guste más o menos, es que traicionan el personaje original, ¿no? Entonces, una cosa es que se modernicen un poco a los buenos, adaptado a los nuevos tiempos, y otra cosa es que se vaya a cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, depende de quién controle esta franquicia de los Looney Tunes, pues de eso dependerá su supervivencia, ¿no? Yo creo que fíjate, que yo le veo ahora en las manos de los que están, ¿no? Pues eso, del director de esta última película, de el que ha hecho los nuevos cortos, que están detrás de los nuevos cortos. Le veo que estos sí que van a preservarlos más que nunca, Pues, más que todos los que vienen detrás, Sí. Me da esa impresión, Sí, porque además luego, claro, va surgiendo una nueva generación de animadores y directores que se han criado con estos cortos y que a lo mejor los valoran más que la generación anterior, que a lo mejor ha tirado por otros derroteros, ¿no? Entonces, eso también influye. Sí. O sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Vamos a cruzar los dedos, sí. Y para la gente... Sí, y para la gente que no haya ido a ver la película, si aún está, desde aquí yo la recomendamos. Yo creo que es una buena película, los Looney Tunes. Tiene muy buenos chistes. Yo he de decir que tiene buenos chistes. Muchos guiños, hay mucha referencia. O sea, para el fan de los Looney Tunes que haya visto muchas películas va a encontrar muchas cosas, ¿no? Que les va a recordar, ¿no? Entonces... Sí, y guiños a algún personaje oscuro también. Bueno, por ejemplo, el granjero que sale... el principio de la película, ese está sacado de un corto de Chuck Jones, que fue la versión que hizo en su etapa precisamente más disneyana, la versión que hizo de Pulgarcito, Tom Thumb. Sí, Tom Thumb Incredible. Pues ese señor que salía ahí, el padre de Pulgarcito, es el granjero de esta película, ¿no? Entonces, claro, eso lo pilla
los muy cafeteros, como se suele decir, ¿no? Sí, El sí, público, sí. el público en Me hace general mucha no. gracia cuando se mueve, que es un plano fijo que hace así. ¿eh? Sí. Es que es lo que te digo, llega un punto tan histriónico y tan. Sí. Y yo es que recuerdo el plano ese y al niño de al lado reírse. O sea, Sí. es que el humor de los Looney Tunes aún funciona. Creo que no se ha de edulcorar ni nada. O sea, No, creo no. que funciona, tiene público, los para pequeños, para mayores, para todo el mundo. Y yo qué sé, espero que haya muchos Looney Tunes para rato y no hagan más Space Jams porque con la 2 ya tuvimos suficiente. Y que la Warner no los venda, por favor. Que no los venda, que no sabe lo que tiene. Tiene un patrimonio de la humanidad. Eso es. Sí, ya sabéis que si queréis saber más de los Looney Tunes, Cruz y Alfons escribieron este libro que se llama Esto es todo, amigos. Si lo encontráis por ahí, porque ya no hay casi, pues que sepáis que tenéis aquí esto que hemos hablado, pero bien explicado, sí. Con pelos y detalles. Sí. Y yo creo que es una manera más de entender a estos personajes que lo que dices tú son patrimonio de la humanidad, claro, casi. Y sobre todo es que este libro lo hicimos Alfonso y yo porque no existía ningún libro en español sobre la Warner. O sea, es decir, no. Luego no sé si habrá habido, creo que no. O sea, desde que lo hemos sacado nosotros no ha habido ningún otro libro que estrictamente se dedique a esto, ¿no? Y porque había unas lagunas, como me pasó a mí con el libro de Tex Avery, ¿no? Bueno, que partía de mi tesis. Es que a día de hoy sigue siendo el único libro en castellano publicado sobre Tex Avery, que no deja de ser una lástima, ¿no? Bueno, pues que no haya nadie que le interese analizar la obra de todos estos grandes autores de la animación, ¿no? Pero sabes, por ejemplo, sobre Hanna-Barbera hay ya 3 libros en castellano, uno de ellos, claro. El primero, por cierto, coescrito con Cruz. Sí, el primero fue, tuve yo algo que ver también con el primero, luego ya ha habido 2 después, pero el primero es el primero. Sí. y luego ya viene después lo demás. Y por suerte, para el que, yo qué sé, no pueda gastarse tanto dinero en libros o tal, hay un podcast. Yo creo que es fundamental para entender todo esto de lo que hablamos y mucho sale más. Sale gratis. Exacto, y es el mundo Disney, Hanna-Barbera, lo Warner, Free Frelen. El de Terry Toons es increíble, o sea, es uno de mis favoritos. Porque yo no conocía la historia de Terry Toons y gracias al podcast la descubrí. Un podcast que yo escuchaba con admiración y en el que he acabado participando. Ahora ya eres un cartunscopista con toda la ley. Y ojo, bueno, hay más de 60 cartunscopios, o sea que tenéis... No, somos 77 ya, son 77. Wow. O sea... Bueno, y hay que decir que bueno, nosotros vamos preparando temas. Ya he dicho que el domingo que viene estrenaremos uno dedicado a analizar una película Disney relativamente reciente, con mucha intrahistoria y con mucha locura. Con mucha locura. Mucha locura, Ya no puedo dar más pistas. Y luego ya tenemos en cartera otros temas, porque nos gusta cambiar mucho, como tú sabes, ¿no, Víctor? De un mes a otro cambiar radicalmente de temática. Y en línea de lo que estamos aquí hablando, dentro de un par de meses más o menos, saldrá alguien de los que aquí hemos comentado. Vamos a ver si aquí un personaje que cumple años, aquí tenemos a este personaje. Bueno, ya no digo más. Aquí tenemos, hay alguien aquí en el chat que habrá estado dando bastante la lata, tú lo habrás visto, Víctor, que es una persona súper experta en este personaje del que vamos a dedicar y que te conocemos los tres bastante bien. Y entonces ya sabe, ella que sabe a quién nos estamos refiriendo. Sí, es así que yo siempre hablo del cartunscopio, salga yo, no salga yo, lo recomiendo. Es una manera de conocerlos, la animación, creo que es fundamental, la animación 2D, la animación clásica. Occidental. No solo los cartoons, también figuras como Ralph Bakshi, como Kricfalusi, como... Claro, es que muchas veces nos dicen, ¿por qué no habláis de otro tipo de cineastas, del anime y tal? Bueno, pues porque es que podcast de anime hay todos los que quieras, para aburrir. Claro. Pero búscame... del cartoon clásico no o sea, de nosotros. Yo reto a cualquiera que se ponga a buscar podcast sobre Tex Avery y no va a encontrar más que los 3 que hemos dedicado nosotros. Entonces, creo que ahí tenemos un nicho que no está explotado.
que bueno, por supuesto, ojalá que surgieran otra gente que también siguiera nuestros pasos, ¿no? Pero bueno, hemos empezado nosotros, llevamos ya desde el 2018 a uno por mes y lo que nos queda, porque siempre que nos reunimos a grabar un nuevo episodio salen siempre como 3 o 4 temas. Hay más temas para explotar de los que de hecho, Alfons tiene como 2 o 3 temas que me pregunta siempre, ¿y este cuándo lo vamos a hacer? Y digo, pues cuando hacemos uno al mes, pues claro, son 12 meses, 12 episodios los que hacemos al año, ¿no? Entonces, incluso de animación española también, que es algo muy importante. Hemos dedicado, por lo menos una vez al año, intentamos dedicar un episodio a la animación española histórica, a veces incluso a algún aspecto que tengo yo algo que ver, de manera más o menos familiar. Ahí lo dejo. También está preparado alguno en un futuro para hacer, que también nos escribe mucha gente diciendo que qué pasa con ciertos temas de la animación española. Están todos agendados, están todos y van a ir saliendo, pero bueno, poco a poco vamos a ir. Sí, así que yo, como siempre, yo recomiendo tenéis el Cartoonscopio en iVoox, o sea, id a escucharlo, disfrutarlo, aprender, sobre todo se aprende muchísimo y se aprende a valorar la gente que hay detrás de toda esta animación, igual que hoy hemos hablado de los Looney Tunes y todos los directores que hay detrás que son muy importantes. Y nada, daros las gracias, Cruz, Alfons, por venir aquí a hablar de los Looney Tunes. Las gracias a nosotros son las que tenemos que dar, porque, bueno, primero porque la labor que tú haces de difusión de esto y de otros muchos temas es impagable, y luego porque nos lo pasamos muy bien. Y es que, claro, es que esto no tiene comparación con cualquier otra actividad que podamos hacer un domingo por la tarde. Esto es divertidísimo, esto de estar aquí hablando de los temas favoritos nuestros, vamos, no. Y a mí me encanta. Mucho mejor que ver el fútbol en la tele. Bueno, eso por supuesto. Yo que no soy nada futbolero, desde luego, vamos. Sí, y a mí me encanta eso, escucharos, aprender y que la gente, dar a conocer a la gente algo que tal vez no sepan lo que hay detrás, pues explicarlo un poquito y así aprendemos todos, nos lo pasamos bien, y cuando vuelvan a ver un cartoon de los Looney Tunes, lo verán un poquito diferente y verán ahí... Y sabrán decir... Y que se fijen los títulos de créditos, quién es el que lo firma como editor, quién ha hecho el story, tal, pues se aprende mucho viendo los títulos de créditos, aprenden y se van atando cabos y dices, mira, pues esto resulta que... Yo por ejemplo, mira, si me permites contar, yo cuando veía de pequeño las Looney Tunes en televisión, evidentemente, siendo muy pequeño, yo no tenía ni idea si estaba viendo un corto de Tex Avery o no. Bueno, para empezar no sabía ni siquiera quién era Tex Avery, ¿no? Pero sí tenía claro que había unos que me gustaban más que otros porque se repetían mucho, ¿no? En televisión se remitían continuamente. Años después empiezo a descubrir que los de Tex Avery son aquellos que más me habían gustado. O sea, que no era casualidad, ¿no? O sea, porque claro, ahora es fácil decir, bueno, como es de Tex Avery, me va a gustar seguro, porque sé que está hecho por Tex Avery. Pero cuando tú lo ves sin saber quién está detrás y simplemente como espectador te gusta, bueno, pues luego te llevas la sorpresa y dices, claro, por eso me gustaba, porque era de Tex Avery. Claro. Pues nada, daros las gracias, dar las gracias a todos los que habéis estado aquí en el chat, a Little Tanuki por suscribirse y regalar una suscripción, muchísimas gracias. Por ello, y al resto nos vemos el miércoles, si no pasa nada, con Gonzaga, o sea, con otro cartoscopista. Eso es, el miércoles a las 9:30 nos vemos aquí. Y falta despedirnos, Alfons. Yo creo que hay una frase con la que podríamos despedirnos y que quedaría perfecta y daría el broche de oro de este podcast, ¿no? ¿Cuál sería, Alfons? Eso es todo, amigos. Que a veces pues en algunos doblajes el Alfons se traducía como este cuento se acabó. Sí, esos eran los doblajes de las fantasías animadas de ayer y hoy que le cambiaron en la despedida. Sí. Pues nos vemos el miércoles, gracias por todo y hasta luego. Adiós a todo el mundo, venga, y contribuí en este canal que es la leche. Sangremach, si este inventito ha gustado, Sangremach, regálelo a su mamá, Sangremach, y a la vecina de al lado. Sangremach,